Gracias. No. Todo esto es por ustedes, en serio. Si no fuera por ustedes, nada de esto sería posible. Capítulo 7. Interludio 1. El diario de Jürgen. NT. Estos capítulos escritos desde la perspectiva de Jürgen solamente están hechos para rellenar algunas perspectivas que no se pueden apreciar desde el punto de vista en primera persona del comisario Cain, y yo al momento de traducir este fanfic decidí incluirlos y no eliminarlos, ya que pienso que igual la perspectiva del pensamiento y punto de vista de alguien como Jürgen es totalmente necesaria en mi opinión. Cain me dio un diario y me dijo que anotara las cosas que me parecen importantes. Parecía que tenía algo más en mente cuando me lo dio, pero no quiso decir qué. Obviamente, lo que lo preocupa debe ser algo que solo él puede manejar, así que solo tengo que hacer lo que pueda para apoyarlo. Lo único que dijo sobre el diario fue que podría ayudarme. No sé por qué, pero Cain dice que me ayudará si escribo cosas. Sugirió que anotara algunas cosas que sucedieron después de que logramos escapar de esa nave que manipulamos para que explotara, empezando por cuando conocimos al tipo raro del PDF local. Sé que Cain tiene un montón de placas de datos antiguas que usaba para registrar nuestras antiguas aventuras y que escondió en un lugar donde solo Amberley sabría dónde buscarlas, así que supongo que yo también escribiré mi propio diario. Debió de querer decirme que llevara un registro de todo lo importante que le sucede por si alguno de los mutantes de este planeta nos espía. Quiere que confíe en ellos, pero como parece que hay algunos Eldar vagando por el planeta, debe saber que podrían intentar espiarlo algún día. Esta debe ser su forma de mantenerse al tanto mientras él se encarga de la difícil tarea de atraer su atención mientras yo registro todo lo que hacemos en este planeta. No defraudaré al comisario tras haber depositado su confianza en mí. Seguiré llenando este diario siempre que pueda asegurarme de estar solo. Artillero de primera clase Ferit Jürgen, ayudante del comisario día 1. Matamos a muchos pieles verdes cuando llegamos a este planeta y conocimos a Goblin Slayer, quien nos ayudó a matar a los orcos mutantes y aceptó ayudarnos a contactar con el Imperio. Fue un buen día. Cain cree que los pieles verdes son adoradores del caos, pero creo que podría estar equivocado. Conozco a los pieles verdes, y no conozco ninguno que adore a un dios menos astuto o brutal que Gorko y Morko. Quizás seguirían a Cornes y pensaran que es Gorko o Morko, pero jamás querrían tener nada que ver con Slaanesh. Aunque el comisario probablemente lo sepa mejor que yo. Siempre ha sido mejor planeando que yo y siempre sabe dónde buscar cultos y xenos ocultos. No sería la primera vez que descubre un culto secreto mientras todos los demás se centran en una amenaza menor que solo sirve como distracción que los herejes peligrosos usan para mantenerse ocultos. Quizás estos pieles verdes sí siguen a los poderes ruinosos. Quizás no deberíamos haber dejado que Goblin Slayer devolviera a los cautivos que rescatamos sin que algunos sacerdotes los inspeccionaran primero, después de todo. Bueno. Seguro que todo saldrá bien, como siempre. Cain no se preocupaba por ellos, así que yo tampoco me preocuparé. Cain también discutió mucho con Goblin Slayer. No sé por qué, ya que Goblin Slayer hizo muchas cosas inteligentes al luchar contra los goblins en la cueva donde lo encontramos, pero al parecer el comisario pensó que el chico necesitaba lecciones personales y se encargó de enseñarle un par de cosas al aventurero. Tendré que asegurarme de que Goblin Slayer ponga en práctica todo lo que Cain le enseñó la próxima vez que lo vea. Día 2. No pasó nada importante hasta la noche. Viajamos mucho, vimos muchos pueblos pequeños, y Cain intentó enseñarle a Goblin Slayer mucho sobre comunicación y trabajo en equipo en nuestro viaje a Ciudad Fronteriza. Hace demasiado calor en este planeta. No sé cómo Goblin Slayer puede andar con toda esa armadura con este calor. Pero debe estar acostumbrado. Tiene que estarlo, porque creo que no lo he visto quitarse la armadura ni para comer ni dormir. Me pregunto si tendrá aire acondicionado. Cuando finalmente llegamos a la ciudad fronteriza, vimos un montón de mutantes vagando por las calles junto con los humanos que vivían allí. Pensé que eran escorias xenos al verlos por primera vez, pero Cain me dijo que en realidad eran abhumanos antes de que terminara el día. No sé por qué quiere que los trate diferente solo porque son mutantes en lugar de xenos, pero dijo que debería. El comisario nunca ha cometido un error antes, así que ¿por qué empezaría ahora? Sucedieron muchas cosas al llegar al salón del gremio de aventureros. Me aseguré de actuar como uno de los guardaespaldas del general Ziván una vez que Cain entró en el salón, tal como me indicó.
Fue agradable ver que finalmente recibía el respeto que merecía, mientras la gente de este planeta se apresuraba a apartarse de su camino al darse cuenta de que estaban viendo al héroe del imperio. Un idiota no reconoció la grandeza del comisario y no dejó de comportarse como un adolescente frente a todos en el salón del gremio hasta que hizo enfadar a Caín. Por suerte, una de las personas que dirigía el gremio de aventureros lo cuidó por nosotros antes de que Caín decidiera matarlo. Quien lo salvó fue una amable mujer llamada recepcionista del gremio. Ella y Caín se fueron a una habitación aparte de la gentuza para hacer algún tipo de tratado después de deshacerse del idiota. No sé qué hacían, y yo no podía hacer mucho para ayudar a Caín. Debió de ver que estaba deseando ayudarlo, así que me envió a prepararle una taza de té de tana mientras hacía el trabajo importante. No sabía dónde estaba la cocina en el salón del gremio, pero una de las camareras me ayudó a encontrarla y convenció al chef para que preparara una comida para Caín y para mí. La camarera Canuto fue la persona que tuvo la amabilidad de ayudarme y, como se supo más tarde, era una de las dos únicas personas que realmente eran buenas en su trabajo en el salón del gremio. Era muy amable, para ser una mutante. Supongo que por eso Caín se aseguró de decirme que la gente de aquí eran abhumanos, tan dignos a los ojos del emperador como cualquier otro humano. Sin duda, la camarera Canuto era mucho menos molesta que el resto del personal del gremio y los aventureros. Después de regresar para servirle la comida a Caín, me hizo llenar nuestras solicitudes para convertirnos en aventureros. Debió de estar ansioso por defender a la gente de este planeta de los viles pieles verdes y demás escorias llenos que amenazaban su planeta. El comisario nunca podía relajarse mientras gente inocente estuviera en peligro, así que, en contra de mi buen juicio, llené un formulario por ambos. No me pareció buena idea que empezara a trabajar para la gente de este planeta remoto antes de que empezaran a mostrarle el respeto que merecía, pero Caín insistió en que hiciéramos todo lo posible por ayudar a la gente de este planeta convirtiéndonos en aventureros. Caín aprobó mi trabajo, pero hizo un cambio en los formularios que llené. Dijo que no quería ser conocido como el héroe del imperio y que pensaba que sería mejor que no me conocieran como su ayudante, pero Caín siempre sabía lo que hacía, así que no le discutí. También quería que me conocieran por mi rango en la Guardia Imperial en lugar de por mi posición como su ayudante. Intenté explicarle que ser su ayudante era mucho más importante, pero no estuvo de acuerdo. Caín debió de darse cuenta de que al reconocerme como soldado en lugar de como su ayudante, cualquier logro que consiguiera haría que el imperio quedara bien ante los civiles de este planeta. Debería haberlo pensado antes de que me lo señalara. Siempre fue así, pensando un paso por delante de los demás. Estos formularios fueron la primera vez que tuvimos que lidiar con la extraña costumbre de este planeta, donde la gente se llama por apodos en lugar de usar sus nombres reales. Le pregunté a la camarera Patfoot por qué después de nuestro duelo más tarde ese día, y me dijo que usar el nombre real de alguien era algo que solo se hacía con familiares en este planeta. No sé por qué la gente de este planeta hace algo tan estúpido, pero supongo que tienen sus razones. No era tan extraño como que la gente de este planeta disfrutara del calor como la mayoría de la gente del imperio. Sigo sin entender cómo alguien puede soportar vivir en un planeta donde no se puede ver el aliento congelado contra una ventana cercana. Una vez que Caín estuvo satisfecho con nuestros formularios de registro, me dejó el honor de luchar contra los incompetentes que trabajaban en el mostrador del gremio, defendiendo su honor al mismo tiempo. Las chicas allí presentes debieron de no haber visto nunca a un soldado de verdad, porque todas me miraron con cara de extrañeza. Además, fueron tan irrespetuosas como el idiota de la lanza, insistiendo en que Caín no era más listo que los pies azules que no sabían qué punta de su rifle láser debía apuntar a sus enemigos. Hice todo lo posible por corregir su error, pero todos mis esfuerzos por hacerles entrar en razón resultaron ser una pérdida de tiempo. Caín intentó convencer a la recepcionista después de que le informara del error del personal del salón del gremio, pero al parecer el gremio de aventureros tenía algún tipo de regulación que les impedía reconocer de inmediato su grandeza. Caín y la recepcionista hablaron de un montón de tonterías que no deberían aplicarse a un héroe como él, pero al final ella dijo que no había forma de que Caín recibiera un rango más apropiado hasta que se esforzara lo suficiente para demostrar que no era un novato inútil. Sabía que la única manera de aumentar su posición sería demostrándole al gremio lo equivocados que estaban con nosotros derrotando a cualquier enemigo que pusiéramos en la mira. Conociendo a Caín, probablemente esté feliz de hacerlo.
Le gusta luchar contra los enemigos de la humanidad personalmente en lugar de dejar que otros ingenuos intenten hacer lo que les dice, así que debe ser por eso que aceptó el rango de porcelana en el gremio de aventureros. Caín se ganó el respeto de la mayoría de los aventureros al final del día cuando dos aventureros lo retaron a duelo, a pesar de que el gremio aún lo consideraba un novato. Los aventureros a los que derrotó fueron un guerrero pesado y un caballero. El primero, un hombre ogreto que portaba una espada mucho más pequeña que las armas que solían llevar los ogretos, y la segunda, una bruja vestida como una adeptus sororitas. Apostaron una de sus habitaciones a que uno de nosotros podía derrotarlos en un duelo, y Caín aceptó al instante, sabiendo que no tenían ninguna posibilidad contra él. Estaba tan seguro que incluso me dejó elegir a un aventurero para que luchara en su lugar, y, por supuesto, elegí a la bruja, ya que había algo en mí que hacía que psíquicos como ella perdieran sus poderes. Caín depositaba su confianza en mí al permitirme luchar en su lugar. Habría sido impensable que no luchara contra el oponente que le habría resultado molesto derrotar cuando podía deshacerme de cualquiera de los dos aventureros con facilidad. Nunca tuve la oportunidad de pelear con mujer caballero. Renunció a nuestra pelea en cuanto se dio cuenta de que no tendría la oportunidad de impresionar al público que había venido a ver al comisario al saber que lucharía contra mí en su lugar. Debió de estar demasiado desanimada para hacer nada al enterarse de que Caín no la consideraba una oponente digna de su tiempo. Guerrero Pesado intentó desafiarlo, pero Caín lo derrotó fácilmente e incluso rompió su espada gigante para demostrar cuánto mejor era que Guerrero Pesado. Por suerte, el comisario tuvo la suficiente previsión como para asegurarse de que la pelea no fuera completamente inútil. Caín me dijo que apostara por él para sacar todo el dinero posible de su duelo, y como Goblin Slayer me dio una bolsa llena de monedas después de que lo ayudamos a matar a esos pieles verdes ayer, aposté todo por el comisario. La mujer que llevaba la cuenta de las apuestas resultó ser la socia del idiota, y parecía contenta de darme mi pago completo en lugar de quedarse con un pequeño porcentaje para ella, como hacen todos los corredores de apuestas. Creo recordar que también habló con Caín antes. Debió de reconocer su grandeza, a diferencia de los demás aventureros, e intentó halagarme para poder hablar con él de nuevo. Ese fue un gran día. Día 3. Hoy no pasó nada emocionante. Caín y la recepcionista hablaron de montar un centro de entrenamiento para nuevos reclutas, y yo me quedé en el salón del gremio haciendo algunos trabajos para la recepcionista cuando le pregunté si podía ayudar. Le pregunté a Caín si podía ayudarle en algo, pero aún no encontró nada que creyera que pudiera hacer. Espero encontrar algo que hacer pronto. Día 4. Caín dice que ha empezado a preparar los planos de un centro de entrenamiento para el gremio de aventureros. Por fin tengo trabajo que hacer, encontrar el lugar perfecto para este campo de entrenamiento mientras Caín hace su propio trabajo. Día 7. Me cansé de escribir cosas cuando no pasaba nada importante. No creo que siga haciéndolo más para poder guardar espacio para cosas más importantes. La bruja y su compañero Pies Azules pasaron hoy por aquí y preguntaron por Caín. Al parecer, quería que ese idiota se disculpara por comportarse como un mocoso, y así lo hizo. Caín tuvo la generosidad de mostrarle compasión y se ofreció a colaborar en una misión algún día, una vez que terminara de crear los planos del centro de entrenamiento del gremio de aventureros. Creo que encontré un lugar no muy lejos que serviría. Había una aldea en el lugar que elegí, pero algo sucedió y la aldea fue destruida. Las ruinas siguen ahí, y como está a pocos kilómetros de la aldea más cercana, el campamento tardará mucho en construirse. No debería pasar mucho tiempo antes de que Caín y yo terminemos este trabajo y podamos empezar a defender a la gente de este planeta. Sé que debe de ser aburrido estar sentado tras un escritorio, donde está seguro, en lugar de luchar de nuevo contra los enemigos del emperador en un campo de batalla abarrotado. También sé por qué sonaba tan preocupado cuando me entregó mi diario. Debió de preguntarle a algún lugareño donde podía comprar té de Tana cuando fue de compras al día siguiente de nuestro duelo, porque le pregunté a la camarera Patford si sabía dónde podía comprar hojas de té de Tana y me dijo que no crecían cerca de ciudad fronteriza. La camarera Patford le contó mi problema a la recepcionista, y ambas dijeron que harían todo lo posible por encontrar Tana para el comisario antes de que se agotara. Debería tener suficiente para unos meses, quizá un año si se lo doy todo al comisario. Espero encontrar hojas de Tana frescas antes de eso. Día 8. Malas noticias. Hoy supe que el suministro de Tana de este planeta está controlado por los Eldar y que solo lo venden a aliados de confianza.
Necesito encontrar un comerciante rebelde que sea amigo de esos viles Xenos antes de que Caín conquiste este planeta como hizo con Perlia. Sabía que debería haberme llevado una bolsa extra de hojas de tana en lugar de la bomba de fusión. Nunca debí haberla llevado después de derrotar a la flota enjambre tiránida que atacó Fecundia. Es mi culpa y tengo la responsabilidad de arreglarlo. Que el emperador nos proteja a todos si Caín se queda nuevamente sin té de tanina. Capítulo 8. La primera misión. La semana posterior a mi duelo pasó volando, aunque algunos idiotas insistían en interrumpirme siempre que era posible. Hice todo lo posible por disuadirlos de acercarse, usando una vez más a Jurgen para ahuyentar a todos, excepto a los más devotos, pero no todos los que querían mi atención eran una molestia. Me alegré de dedicarles a esos pocos elegidos unas horas de mi día para construir una relación estable que me permitiera confiar en ellos en el futuro para fortalecer mi posición en este planeta. El más importante de estos visitantes fue Bruja, quien me visitó junto con Lancero, presumiblemente después de que el testarudo se tomara un momento para calmarse y reafirmar su ego de tal manera que no me molestara en el futuro cercano, para disculparse por su comportamiento. Por mucho que detestara tener algo que ver con Lancero, me aseguré de aceptar sus disculpas por el bien de Bruja y me ofrecía a acompañarla en una misión una vez que terminara lo que esperaba que fuera una tarea insignificante que me llevaría varios años completar como mínimo. La tarea titánica que asumí fue la planificación y construcción de un centro de entrenamiento que cualquier aspirante al gremio de aventureros pudiera visitar gratuitamente, para darles muchas más probabilidades de supervivencia que simplemente guiarlos hacia la guarida de goblins más cercana y esperar que algunos regresaran sanos y salvos. Recordé que la recepcionista del gremio comentó la noche después de mi duelo que los nuevos aventureros rara vez estaban preparados para afrontar las dificultades que conlleva ser aventurero, y al ver la oportunidad de mejorar mi posición en el gremio sin ponerme en peligro inmediato, me aseguré de proponerle la idea a la bondadosa rubia que siempre cuidaba de los numerosos aspirantes a héroe con los que trataba. Personalmente, me importaba un bledo el destino de unos idiotas dispuestos a dejarse matar por haber cargado contra una horda de pieles verdes solos con un montón de maquinaria agrícola oxidada, pensando que, si tenían suerte, no se convertirían en el almuerzo de los goblins, ni en su nuevo juguete sino. Cualquiera tan tonto como para lanzarse sin preparación en medio de un grupo de xenos asesinos y adoradores de demonios se merecía cualquier final espantoso, si me preguntas. Por suerte, mi desdén general hacia tal valentía suicida parecía coincidir bastante con el consenso general del personal del gremio, aunque las chicas tenían mucha más compasión por los necios que yo. La recepcionista del gremio parecía eufórica cuando mencioné mi idea de establecer un centro de entrenamiento cercano y ofrecí mi tiempo y experiencia entrenando a innumerables soldados para asegurarme de que el gremio de aventureros pudiera brindar el mejor entrenamiento posible a los nuevos aventureros. Las historias que le conté sobre cómo convertí a un grupo de refugiados hambrientos en un ejército que de alguna manera era capaz de expulsar a los orcos de su mundo natal, así como de convertir al otrora disfuncional 597 o de Balaya en el temible regimiento que se lo conoce hoy, pronto me llevaron al trabajo de desarrollar esta nueva instalación en caso de que mis credenciales y mi rápida victoria contra un aventurero de rango plata no fueran suficientes. Poco después de delegarle a Jurgen la tarea de encontrar un terreno adecuado para establecer este centro de entrenamiento, mi siempre confiable y eficiente ayudante demostró ser el asistente perfecto una vez más. Resultó que había existido una aldea cerca de Ciudad Fronteriza. El nombre de esta aldea me dejó, una vez más, a medio camino entre la sorpresa y la exasperación ante la esterilidad creativa de este planeta durante bastante tiempo, no muy lejos del salón del gremio. Como máximo, era medio día de viaje, lo que la recepcionista del gremio declaró una distancia aceptable desde el salón del gremio. Fue cuando me dijo que tendrían que demoler todas las ruinas de una aldea abandonada cercana que finalmente comprendí lo popular que era Ciudad Fronteriza para atraer nuevos aventureros. Requerir toda una aldea para albergar el centro de entrenamiento, sus tutores y los futuros cadetes habría significado que habría al menos 100 personas estacionadas allí regularmente. Me sorprendió lo dedicado que estaba el gremio de aventureros a proporcionar el mejor servicio posible a los futuros aventureros después de escuchar el alcance que mis instalaciones necesitarían abarcar. Yo, por mi parte, no supe ni me importó nada de eso durante mucho tiempo, pues en cuanto supe que mi salario por supervisar la construcción de este centro de entrenamiento sería de 1 moneda de oro al día, estaba demasiado concentrado en ir a trabajar como para prestar mucha atención a cualquier otra cosa que la recepcionista del gremio pudiera haberme mencionado.
Una moneda de plata bastaba para alquilar una habitación en el salón del gremio durante casi una semana, y una sola moneda de oro podía alquilar esa misma habitación durante un mes junto con una comida caliente a diario en el bar de abajo, dejando espacio para unas rondas de amasej local. Aunque no me pagaran una fortuna por crear los planos de un sencillo centro de entrenamiento, dejando a Jürgen a cargo de los detalles más arduos de mi nuevo trabajo, por supuesto, tener una excusa para disfrutar de la comodidad y la seguridad que proporcionaba el salón del gremio era motivo más que suficiente para encerrarme en mi habitación durante una semana mientras usaba mi experiencia preparando malas excusas de guardia para algo que no se echara a correr a la primera señal de peligro. Lamentablemente, terminé creando un conjunto de simulacros que mi centro realizaría, determiné el presupuesto, la mano de obra, los suministros necesarios para la construcción y el plazo de construcción mucho antes de lo esperado. Jürgen demostró una vez más ser mucho más útil de lo que la mayoría suponía, ya que logró localizar tanto la ubicación de mi posible centro de entrenamiento como los contactos que necesitaríamos para su construcción en cuestión de días. Conociendo su asombrosa habilidad para encontrar todo lo que necesitaba, debería haber sabido que mi ayudante habría podido conseguir los recursos que el centro de entrenamiento requeriría en tiempo récord. Había algo en un hombre testarudo y maloliente con una pistola de fusión a la espalda que hacía que la gente estuviera dispuesta a ayudarlo en todo lo posible. Aún así, a pesar de mi éxito, con gran pesar y una cartera mucho más ligera de lo que hubiera deseado, finalmente presenté mis planos terminados para el centro de entrenamiento del gremio de aventureros a la recepcionista. Quería presentarle mis planes por la mañana sabiendo que, salvo algunos aventureros que querían solicitar servicios o suministros directamente al gremio, nadie podría impedirme terminar mis asuntos con ella para poder disfrutar de mi siesta diaria después. La recepcionista del gremio me saludó rápidamente con la mano al terminar de publicar las nuevas misiones del día, y me aseguré de esperar a que la horda de aventureros ansiosos que solían abarrotar los tablones de misiones tan temprano pasara corriendo junto a mí antes de atender mis asuntos. «Hola, comisario Cain. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó, con una cálida sonrisa muy distinta a la que le dedicaba al lancero cada vez que intentaba llamar su atención. Por suerte, ese idiota no estaba allí para verlo, o de lo contrario me habría visto obligado a soportar sus travesuras infantiles una vez más en lugar de abofetearlo con la palma de mi espada sierra. La idea de poner a ese idiota en su lugar me puso de un humor que rivalizaba con el de la recepcionista. Ya terminé mi propuesta para el centro de entrenamiento. Solo necesito que alguien se la envíe a tus superiores para que puedan empezar la construcción, le dije, presentándole mis planos. «Ah, ya. Me aseguraré de enviarlos en el próximo vagón a Buttertown para que los revisen», dijo mientras tomaba los papeles que le ofrecí. La recepcionista parecía tener una ética de trabajo similar a la mía. En lugar de revisar ella misma la gruesa pila de papeles sueltos, le pidió a otro miembro del personal del gremio que hiciera el trabajo pesado. El inspector fue su desafortunada víctima esta vez, y tras verme en el mostrador, se escabulló rápidamente, probablemente temiendo que Jürgen no tardara en seguirme. Cualquier otro día habría acertado al suponerlo, pero esta mañana Jürgen, al parecer, tenía asuntos más urgentes que atender. No mencionó de qué se trataba al despertarme antes, y por mucho que imaginara que tenía algo que ver con la camarera Padfoot y la forma en que la sorprendí mirándolo de vez en cuando, dudaba sinceramente que estuviera tratando con un miembro del personal del gremio como yo solía hacer con muchas mujeres en mis primeros años. Fuera lo que fuese, tenía que ser importante para que me abandonara fácilmente en el improbable caso de que lo necesitara para algo. Aún así, yo tampoco había visto la camarera Padfoot. Quizás Jürgen tuvo suerte después de todo. Me han dicho que los abhumanos tienen gustos raros. También hay algo más que me gustaría preguntarle, comisario Cain, dijo la recepcionista, sacándome de mis pensamientos y ahorrándome pensar en la vida sexual de Jürgen más de lo que nadie más debería. «Ah, ¿ya tienes otro trabajo reservado para mí?», le pregunté, con la esperanza de que pudiera hacerlo desde la seguridad del gremio. La recepcionista estaba a punto de decírmelo, pero una joven vestida de eclesiaca se acercó al mostrador junto a mí. Era una criatura pequeña y delicada, de cabello rubio dorado, piel pálida y ojos azul profundo, que sin duda la dejaría con un ejército de hombres y mujeres envidiosas, listas para abalanzarse sobre ella cuando creciera un poco, en ambos sentidos de la palabra. Por ahora, sin embargo, parecía algo pequeña y esponjosa, como algunas de las mascotas que los gobernadores planetarios más excéntricos y amantes de la naturaleza que he conocido insistían en tener.
Me picaban las palmas de las manos con solo verla, así que al instante comencé a estudiarla a fondo mientras mi subconsciente gritaba de terror. Durante la semana que llevaba en el salón del gremio, me había familiarizado con la mayoría de los clientes. La niña a mi lado no era uno de los rostros que asociaba con los clientes habituales del salón, a quienes ya reconocía. Por si fuera poco, un vistazo rápido a su cuello me reveló todo lo que necesitaba saber sobre su propósito allí. En lugar de una placa de porcelana u obsidiana como la que llevarían la mayoría de los aventureros de su edad, no tenía ningún indicador visible de su estatus dentro del gremio en ninguna parte del cuerpo. Obviamente, pretendía registrarse como aventurera, y por extraño que fuera ver a una chica de aspecto tan tímido intentar abrirse paso hasta el miembro del personal con el que estaba hablando, una rápida inspección del mostrador de misiones reveló que la chica del gremio era la única presente y dispuesta a ayudarla. Una vez más, me sentí agradecida por haberme hecho amiga de una de las dos únicas empleadas competentes del gremio de aventureros, dispuestas a tomarse su trabajo en serio. Sin duda, habría estado mucho peor si no hubiera podido confiar en una mujer tan capaz como ella. Quizás quieras ayudar a esta chica con su registro antes de hacer nada más, sugerí. La recepcionista finalmente se fijó en la recatada rubia a mi lado. La chica en cuestión soltó un chillido de sorpresa al reconocerla. Lo siento. No quise interrumpirte. Se disculpó, su voz casi un susurro mientras acercaba el bastón dorado que llevaba un poco más a su pecho e intentaba doblarse sobre sí misma, sus anillos tintineando mientras temblaba. Solté una risita al ver cómo se encogía de miedo ante mí, como muchos niños y guardias rebeldes al ver mi abrigo negro, la señal más reconocible de mi cargo y el poder que me otorgaba. La intimidante prenda había sido reparada recientemente gracias a un sastre local que hizo milagros al rescatar mi abrigo y el resto de mi uniforme tan rápido, y yo apenas había logrado recuperarlo ayer para parecer un poco más civilizado que el granjero promedio de este mundo. Ni qué decir tiene, pero ya había solicitado varios uniformes más en el caso, cada vez más probable, de quedarme varado en este mundo agrícola perdido durante más de unas semanas. La tímida chica pareció relajarse un poco al oírme disfrutar a su costa, pero seguía aferrada a su bastón como si sus esbeltos brazos tuvieran la fuerza suficiente para golpearme con él si fuera necesario. No te preocupes, soy una aventurera nueva como tú, dije, mostrándole la placa de porcelana que llevaba al cuello. Seguro que tienes tantas ganas de convertirte en aventurera como yo hace unos días. Pero yo, tranquila, la interrumpí mientras tartamudeaba otra disculpa. Si no puedes hablar con tus compañeros de aventura, ¿cómo vas a poder ir de aventura con ellos? La chica se relajó un poco después de reflexionar un momento sobre lo que le dije, y finalmente bajó su bastón ahora que ya no me tenía tanto miedo como antes. Sin querer perder más tiempo consolándola y con la esperanza de poder volver a dormirme después de terminar mis asuntos con la recepcionista, decidí que sería mejor terminar mi charla con la joven rubia antes de que pudiera volver a disculparse. ¿Cómo te llamas, niña? Le pregunté, con la esperanza de poder calmar su vacilante confianza sin hacerla llorar. Sacerdotisa. Dijo, demostrando una vez más que la gente de este planeta era tan creativa como la mayoría de los cowboys que he conocido a lo largo de los años. Quizás a estas alturas sí que me encuentre con el maldito idiota, es un placer conocerla, sacerdotisa. Me aseguraré de cuidarla en el futuro. Quizás podamos hacer algunas misiones juntas y encuentro tiempo para acompañarla en sus futuras aventuras, le dije, dándole un firme apretón de manos antes de volver a centrarme en la recepcionista. Adelante, ayuda a la sacerdotisa con su registro. Estaré esperando junto a la chimenea cuando termines de ayudarla. La recepcionista me hizo un breve gesto de asentimiento antes de rebuscar bajo el mostrador en busca de los formularios necesarios para completar el registro de la sacerdotisa, lo que me permitió disfrutar un momento antes de retomar la conversación sobre cualquier asunto que la recepcionista quisiera tratar conmigo. Sin nada mejor que hacer y con una cantidad considerable de dinero, pedí otro delicioso filete a una camarera que pasaba y me senté junto a la chimenea, como era mi intención. Mi comida llegó poco después, servida por la camarera Padfoot en lugar de la que le pedí, poniendo fin a mis fantasías sobre la vida amorosa de Jurgen antes de que mi mente errante pudiera traumatizarme más que un cultista de Slanesh. Esperaba poder disfrutar en paz del tentador trozo de carne que me ofrecía, pero, en efecto, nada podría ser tan sencillo. Oye, eres ese héroe del imperio, ¿verdad? Resonó una voz juvenil detrás de mí justo cuando le daba el primer mordisco al jugoso trozo de carne que tenía delante.
Me giré en mi asiento y vi a un joven, apenas un joven de la Reforma, acompañado de dos chicas que parecían tan mayores como él y la sacerdotisa. El chico llevaba una placa de metal barata sobre el pecho que aún conservaba su brillo. Su armadura probablemente no había sido probada, y la pulcritud de la ropa que vestía, en lugar de equipo de protección adicional, sugería una falta de familiaridad con el combate. La chica a su izquierda se parecía a Bruja, aunque mucho más joven y vestía con más recato que la atractiva compañera del lancero. La última niña llevaba una sencilla túnica blanca algo sucia, y solo necesitaba ver algunos hilos deshilachados alrededor del cuello y el cinturón para saber que era la única de las tres que había participado en una pelea. Todas las jóvenes llevaban placas de porcelana, y la mirada estúpida y arrogante en sus rostros no ocultaba sus intenciones de acercarse a mí. Por mucho que quisiera decirles que se largaran y me dejaran disfrutar de mi filete en paz, no me veían menospreciando a los aventureros más jóvenes del edificio, sobre todo después de proponerme criar a otros novatos de aspecto más inteligente como ellos en el futuro. Sí, aunque preferiría que me llamaras comisario Caín. ¿Hay algo que quisieras preguntarme? Le pregunté al chico, esperando que el hormigueo que se extendía por mis palmas fuera por una intoxicación alimentaria y no por el motivo que tuviera para acercarse a mí. Tenemos una misión urgente para matar a unos goblins, declaró, escupiendo saliva mientras gritaba, casi rozando mi plato y empeorando aún más mi opinión sobre él. Me alegro por ti, le dije. Ingenuamente esperaba que captara la indirecta y dejara de molestarme al notar mi indiferencia. Ojalá supiera lo estúpido que era ese idiota. Por desgracia para mí, el chico parecía tener tanta etiqueta social y autoconciencia como Jürgen, pues seguía parloteando a pesar del claro desprecio que sentían por él y sus compañeros, quienes también parecían incómodos con las acciones de su líder. La recepcionista nos contó que había un anciano con experiencia luchando contra goblins, dijo, sin hacer caso de la mirada fulminante que le lancé al referirme a mi edad. No se equivocaba al llamarme viejo, pues ya tenía casi un siglo, pero gracias a los tratamientos de rejuvenecimiento que Amberley nos había dado a Jürgen y a mí para mantenernos en forma, apenas aparentaba la mitad. Salvo algunas canas alrededor de las sienes, seguía pareciendo tan joven y ansioso por cargar contra los enemigos del emperador como el imperio en general creyó que lo fui durante la mayor parte de mi carrera. Escuchar al chico llamarme viejo, de la misma manera que un guardia se referiría a un equipo que necesita urgentemente una letanía de mantenimiento percusivo, no me convenció de considerar lo que claramente intentaba sonsacarme. Escucharlo ignorar mi edad y la experiencia que conllevaba como una desventaja me amargó el ánimo al instante. Nos dijo que deberíamos ver si querías acompañarnos en nuestra primera misión. Continuó, dándome el tiempo justo para controlar mi ira antes de avergonzarnos a ambos. Lo siento, pero estoy bastante ocupado ahora mismo, le dije al grupo de aventureros novatos, esperando que captaran la indirecta y se largaran de una vez. Las chicas no necesitaron que las convencieran más para dejarme en paz. La joven bruja parecía especialmente ansiosa por alejarse de mí, pero el chico no aceptó un no por respuesta. Pero es una misión urgente. Los goblins han secuestrado a unas chicas de una aldea cercana y alguien tiene que salvarlas. Gritó, dando un puñetazo en la mesa junto a mí y actuando con la misma agresividad que el lancero solía tener. Al parecer, después de todo, había un maldito idiota en este planeta. Sí, alguien tiene que salvar a esas chicas, dije. El chico parecía confundido y me obligó a decirle algo que debería haber sido dolorosamente obvio sin necesidad de que lo dijera. Y ustedes, chicos, claramente no son capaces de salvar a nadie, y mucho menos a ustedes mismos. Oye, ¿qué significa eso?, gritó la joven bruja enfadada. Significa que si los tres se embarcaran en esta búsqueda urgente ahora mismo, dudo que alguno escapara con vida o cordura, les dije, consciente de lo peligrosos que podían ser tanto los pieles verdes como los adoradores del caos. Vamos, solo son goblins. ¿Insinúas que son más peligrosos que un demonio?, dijo el chico, con la misma satisfacción que cualquier idiota que nunca se hubiera enfrentado a una horda de pieles verdes ni a los poderes ruinosos en combate. No, en absoluto, les dije con sinceridad. Los goblins no son nada comparados con los demonios y xenos a los que me he enfrentado incontables veces. ¿Cuál es tu problema entonces? La chica de cabello negro sin armas visibles y con una túnica holgada que pedía a gritos que alguien la agarrara para tirarla al suelo. Tuvo mucha suerte de que no estuviera de humor para darle una lección rápida sobre los peligros de la ropa holgada en el campo de batalla y quitarme el apetito al hacerlo.
Mi problema es que ustedes tres se están sobreestimando muchísimo y solo me arriesgaré uniéndome a su aventura suicida, les dije sin rodeos, dándole un mordisco a mi comida mientras saboreaba la tierna jugosidad del trozo de carne, que corté casi tanto como la indignación en sus rostros. ¿Cómo te atreves? Estamos más que preparados para matar a unos miserables duendes. Gritó la bruja a escasos centímetros de mi cara. Permanecí completamente tranquilo y me abstuve de devolver el favor con un arrebato infantil, y en su lugar opté por utilizar una de mis técnicas favoritas para darle una lección importante a los oficiales sin mente del séquito del Lord General que veían a los guardias como recursos desechables y a las tácticas inteligentes como una herejía. Si tienen tanta confianza en ustedes mismos, ¿qué les parece si jugamos a un pequeño juego? Les haré varias preguntas sobre la misión que planean emprender y, si no me dan 3 respuestas aceptables, con gusto los acompañaré en su búsqueda. Si no, no me levantaré de mi asiento para acompañarlos en su desesperada aventura. ¿Les parece justo? Les pregunté, completamente seguro de que no lograrían impresionarme. ¿Cuántas preguntas vas a hacer?, me preguntó la joven bruja, viendo claramente la salida fácil que me había dejado. No más de 10, dije. Dudaba que necesitara más de 3 dada la arrogancia de estos jóvenes, pero aún así prefería tener margen de error por si acaso. Aceptamos. Pregúntanos lo que quieras, dijo el chico, ganándose una mirada de disgusto de la bruja, a la que él no se dio cuenta. Muy bien, dije, volviendo al instante a una de mis rutinas más agradables. Tratar con gente que se creía más inteligente de lo que yo aparentaba. Antes que nada, ¿cuánta experiencia práctica tienen ustedes luchando contra goblins?, les pregunté. Experiencia práctica. ¿A qué te refieres?, preguntó el chico, ofreciéndome una sonrisa tímida que me dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Quieres saber si alguno de nosotros ha luchado alguna vez contra goblins, verdad, comisario?, preguntó la chica de pelo negro, mirándome con un renovado respeto que antes no tenía. Tienes razón, lo siento, pero aunque parece que me conoces, no creo que ninguno de ustedes se moleste en presentarse antes de pedirme que te ayude en tu misión, dije, y me quedé callado para poder tomarlos más en serio en caso de que se hubieran puesto un nombre sensato, diferente al del resto del planeta. Oh, lo siento, dijo el chico con una risa nerviosa. Soy guerrero, las 2 chicas de mi grupo son luchadora y maga. Bueno, ahí se acabaron mis últimas esperanzas de obtener un solo atisbo de información de alguno de ellos. Mago tenía que ser la chica que guardaba un fugaz parecido con bruja, lo que significaba que luchador tenía que ser la chica de pelo negro con túnica blanca. ¿Por qué alguien que se hacía llamar luchador no llevaba armas encima? Era algo que no entendía, pero quizás se creía mejor en una pelea con los puños que con la espada. Debe ser algo local o algo así. Bueno, guerrero, ¿tú o alguno de tus compañeros tenéis experiencia luchando contra goblins?, le pregunté de nuevo. Ya ahuyenté a un par de goblins que estaban cerca de mi aldea, dijo Warrior, inflando el pecho como si ahuyentar a 1 o 2 Gretchin deformes fuera un logro notable. Fighter ciertamente parecía pensar así, dado que observaba con lujuria a su líder desde atrás. ¿Pero de verdad luchaste y mataste a alguno de ellos?, le pregunté, captando rápidamente lo que Warrior se esforzaba por no mencionar. No exactamente, murmuró Warrior mientras él y las 2 chicas a su lado miraban al suelo, incapaces de mirarme a los ojos después de haberlos llamado. Primer strike. Entonces no tienes experiencia luchando contra goblins ni nada en particular. Oye, me gradué como el mejor de mi clase en la Academia de Magia, gritó el mago. No me hizo ninguna gracia su afirmación, y menos aún que me interrumpiera, así que decidí que ahora le tocaba a ella aprender algo de humildad. Entonces seguro que has visto una batalla de verdad, ¿verdad?, le pregunté. Claro que sí. Me batí en duelo con muchos compañeros y siempre conseguí lanzar bola de fuego antes de que ninguno terminara sus cánticos, exclamé mago con orgullo, y fingí sorpresa para que pareciera que me importaba lo que decía. También puedo lanzar 3 hechizos al día, 2 más que cualquiera de mis compañeros, te lo aseguro. PFFFT, ¿solo puedes lanzar 3 hechizos? ¡Qué adorable!, dije, riendo a carcajadas al oír lo impresionada que estaba de estar a punto de no destrozarse con sus propios poderes psíquicos, dadas algunas de las historias que he oído sobre psíquicos y brujos. El mago parecía furioso y casi dijo algo más antes de que el guerrero pudiera calmarla antes de que se avergonzara aún más. Lo siento, mago, dije, sin querer decir ni una sola palabra de mi falsa disculpa. Nunca había oído hablar de una bruja o un psíquico con un límite de hechizos en el imperio.
Todavía me parece divertidísimo que a la gente de estas tierras les parezca impresionante que poder lanzar unos cuantos hechizos al día sea motivo de orgullo. Era una afirmación casi cierta, porque lo poco que sabía de ellos era más que suficiente para convencerme de que eran una fuerza a tener en cuenta. Me aseguré de que Jurgen estuviera siempre cerca para que su peculiar talento anulara cualquier hechicería de la disformidad que pudieran conjurar. ¿Qué tal si nos preguntas algo más? Que no hayamos luchado contra goblins antes no significa que no podamos derrotarlos, dijo el guerrero, intentando parecer valiente, pero sin poder ocultar la creciente duda que lo invadía. Tienes razón, ¿qué tal si me dices qué suministros llevarás en esta misión? Les pregunté, creyendo que al menos les debía una oportunidad para demostrar que no eran solo carne de cañón. No tenemos suficiente dinero para comprar pociones, ni comida, dijo Fighter mientras intentaba esconderse tras su propia sombra cuando me concentré en su triste respuesta. Segundo Strike. Esta no es tu primera misión, ¿verdad? Sabes que los goblins son monstruos de rango acero, ¿verdad? Les pregunté con total incredulidad ante la incompetencia que habían demostrado hasta ahora. Su silencio me dijo más que cualquier otra cosa que pudieran haber dicho. Tercer Strike. A ver si lo entiendo bien. Ustedes tres nunca se han embarcado en una aventura, nunca han luchado contra un goblin ni contra ninguna otra criatura para matarlo, no tienen equipo en caso de que algo salga mal, pretenden luchar contra monstruos 2 rangos superiores a los suyos, y aún así quieren que los ayude. Les pregunté, sin contenerme, mientras desataba la ira contenida que había estado conteniendo ante su absoluta incompetencia. Pero si solo son duendes. No son más inteligentes ni más fuertes que niños. Gimió el guerrero, demostrando finalmente que no era más que un mocoso demasiado confiado. Sí, porque los niños obviamente no tienen ni una pizca de maldad, nunca logran ser más listos que los adultos y siempre se les puede vencer, incluso cuando te superan en número 20-3. Grité exasperado. Mira. Incluso estás de acuerdo con nosotros. Gritó el guerrero. Cuarto Strike. He conocido a verdaderos idiotas durante mi tiempo en el Astra Militarum, así que sé un par de cosas sobre los imbéciles que hacen que una manada de grogs en estampida parezca tan lista como un cowboy. Guerrero, y posiblemente el resto de su grupo, de alguna manera habían logrado ascender a un plano de estupidez aún mayor del que jamás hubiera creído posible. Perdí por completo la voluntad de discutir con ellos ante tanta idiotez, y como no había cura para la estupidez, ni siquiera se me ocurrió la idea de disuadirlos de emprender su búsqueda. Salí de mi vista, les dije. Pero, nuestra búsqueda, ríndanse. Le dije. Guerrero parecía sorprendido ahora que le hablaba en un idioma que su cerebro diminuto podía entender, y mientras un destello de introspección cruzaba por sus ojos, les di a él y a su grupo un consejo de despedida antes de que se fueran a matar. Vayan con la recepcionista y pídanle una misión más apropiada para ingenuos como ustedes. Me niego a llevar a un grupo de jóvenes a la muerte. O siguen mi consejo o buscan a algún idiota dispuesto a ayudarlos a que los maten, porque no quiero mancharme las manos con su sangre. Los tres novatos quedaron completamente atónitos ante mi discurso, y les di unos minutos para irse antes de tener que pedírselo 2 veces de una forma mucho menos civilizada. Déjenme disfrutar de mi comida y dejen de perder el tiempo antes de que me asegure de que ninguno de ustedes pueda emprender una sola misión en el resto de sus vidas, les dije. Que yo supiera, mi precaria posición como diplomático de una nación extranjera de la que nadie en ciudad fronteriza había oído hablar no me daba la misma autoridad para cumplir mi amenaza, pero los idiotas crédulos que tenía delante no podían darse el lujo de saberlo. Para ellos, yo era simplemente un noble que amenazaba con aplastar sus sueños tras enojarse con ellos. Si hubiera sabido lo a la ligera que se habían tomado mis palabras, habría hecho todo lo posible para que las recepcionistas del gremio de aventureros les revocaran su membresía antes de que arriesgaran sus vidas y las de cualquier estúpido o ingenuo que las acompañara. El guerrero y su grupo huyeron de mí lo más rápido que pudieron, permitiéndome por fin disfrutar de mi comida en paz. Intenté no pensar en ellos ni en lo que estuvieran discutiendo con el otro aventurero novato que la recepcionista ayudaba a registrar mientras devoraba mi desayuno. El disfrute que había sentido con el tierno filete se arruinó cuando esos tres insistieron en que los ayudara a morir, lo que me quitó la posibilidad de volver a dormirme ese día después de mi acalorada discusión. Me estaba preparando para abandonar mi asiento en la chimenea y estaba listo para regresar a mi habitación para poder fingir que este día nunca sucedió, pero Gilgrel rápidamente corrió a mi lado y me detuvo antes de que pudiera dar un solo paso. Comisario Caín. ¿Qué pasó con esos aventureros de porcelana?
Preguntó con una mirada de preocupación que me llamó la atención al instante. No la había visto preocupada por nada desde que me registré como aventurero. Ver a la mujer, normalmente imperturbable, preocupada me puso nervioso al instante. Les dije que si tanto insistían en llevar a alguien a ver cómo los masacraban los goblins, que fueran a molestar a otro, le dije. ¿No intentaste ayudarlos? Sí. Les dije que se rindieran y eligieran otra misión porque no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir a una pelea contra goblins, dije con la mayor sinceridad posible. Solo podría haber hecho algo más por ellos obligándolos a renunciar contra su voluntad, como haría cualquier persona en su sano juicio con el poder para hacerlo. La recepcionista palideció un instante y pareció completamente conmocionada. A pesar de que empezaban a hormiguearme las palmas de las manos, fui en contra de mi buen juicio y le pregunté qué le pasaba. ¿Te encuentras bien? Pareces enferma. Estoy bien, dijo, sin engañar a nadie, ni siquiera a sí misma. Solo me preocupan esos aventureros, eso es todo. La gente no parece que vaya a desmayarse en cualquier momento si solo está preocupada por algo, dije, esperando que me dijera qué le pasaba y que, de alguna manera, no tuviera nada que ver con la panda de idiotas suicidas que habían salido del gremio hacía unos minutos. Tienes razón, dijo, con aire solemne, como si hubiera imaginado algo y luego intentó borrar esa imagen de su mente. Son esos aventureros novatos. Nunca es fácil dejar que gente como ellos se vaya sabiendo que probablemente no volverán. Por un momento, me quedé completamente atónito con sus palabras. Entonces, una ligera sensación de furia e indignación me invadió. Entonces, ¿por qué dejaste que aceptaran esa misión de los goblins si tanto te preocupan? Le pregunté, sin disimular mi desdén tras su decisión. No puedo hacer nada. El gremio de aventureros me despediría si me negara a dejar que esos novatos aceptaran una misión para la que estaban cualificados, dijo, aunque la forma en que pronunció la palabra cualificados como si fuera estiércol de Grox me reveló exactamente lo que sentía sobre su papel en este lío. Para mí, estaba muy familiarizado con este tipo de idiotez burocrática. El Adeptus Monitorum parecía funcionar únicamente con malas decisiones, algunas de las cuales beneficiaban al Militarum, pero la mayoría, decididamente, no. Difícilmente podía culpar a la recepcionista por ser poco más que una pieza fácilmente reemplazable en la máquina que alimenta a los idiotas con una nueva picadora de carne. Quizás puedas hacer algo, le dije. ¿Es posible que aún me registres en la misión? Sí puedo, dijo la recepcionista. Había una pequeña esperanza en sus ojos al hablar, y la interpreté como la confianza que necesitaba para ignorar el picor de mis manos. No podía explicar por qué insistía tanto en arriesgar mi vida para salvar a un grupo de jóvenes por los que solo sentía desprecio. El filete que comí debía de estar poco hecho, lo que me provocó una pequeña intoxicación alimentaria que me hizo delirar lo suficiente como para salvar a Guerrero y a su grupo antes de que les pasara algo. No había otra explicación lógica para arriesgar mi vida por un grupo de desconocidos que no conocían y me importaban en absoluto. Bien, en cuanto tenga que irme, intentaré alcanzar a esos idiotas y haré todo lo posible por mantenerlos con vida. Asegúrate de decirle a Jürgen dónde encontrarme cuando regrese. No creo que necesite su ayuda, pero tenerlo cerca no vendría mal, le dije a la recepcionista mientras corríamos hacia el mostrador de misiones. La recepcionista sacó rápidamente una copia de la misión que habían aceptado y me pidió que firmara mientras seguía buscando los mapas y detalles de la misión que necesitaría para asegurar mi supervivencia. Estaba a punto de firmar con el título que me había dado cuando noté que alguien más acompañaba a esos 3 idiotas en su misión inútil. ¿La sacerdotisa también aceptó esta misión? Me pregunté, incapaz de creer que una chica tan tímida fuera tan estúpida como para unirse al guerrero sin oponer resistencia. Aún así, considerando lo tímida que parecía, dudo que hubiera costado mucho convencerla o coaccionarla para que se uniera a su grupo. Sí, lo hizo. Hice todo lo posible por desaconsejarlo, me dijo la recepcionista, aparentemente oyendo lo que pretendía ser un comentario trivial y poniéndose algo a la defensiva. Seguro que sí. No te preocupes, haré todo lo posible por protegerlos, le dije. Sí, haría todo lo posible por protegerlos después de asegurar mi propia supervivencia. Difícilmente podría salvar sus vidas si no podía salvar la mía, y no tenía intención de morir como un mártir cuando me esperaba una cama cómoda al regresar de mi primera aventura. Esperaba que también fuese mi último, pero claro, esa era solo una de las muchas esperanzas que tenía para el día que nunca se cumpliría. Capítulo 9. Rodeado de estupidez.
Ya fuera pura suerte, mis muchos años huyendo de los horrores de la galaxia que querían devorarme o matarme, o la indiferencia de los jóvenes, al llegar al destino de su misión urgente, logré alcanzarlos fácilmente antes de que abandonaran Ciudad Fronteriza. El trío original con el que hablé en el salón del gremio no se divirtió en absoluto con mi repentina aparición, reflejando mi propia decepción al avanzar. Por suerte, la sacerdotisa tuvo la sensatez de darse cuenta de que, a pesar de mis dudas iniciales y la absoluta falta de confianza que había mostrado previamente en ellos, seguía dispuesto a ofrecerles mi ayuda y agradecía mi presencia. La repentina inspiración de la tímida chica al verme fue suficiente para convencer a Guerrero y Luchador de que me uniera a ellos. Revelar accidentalmente mi espada sierra a Mago mientras la miraba fijamente a los ojos me aseguró el último consentimiento que necesitaba para formar parte oficialmente de su misión. Por mucho que deseara ser quien liderara a los jóvenes hacia la victoria en lugar de ver a los necios conducirse a una muerte segura desde una distancia razonablemente segura, los tres novatos con los que hablé inicialmente insistieron en que Warrior fuera su líder a pesar de su evidente inexperiencia. Solo la sacerdotisa vio la sabiduría de dejar que un soldado con años de experiencia luchando en el frente, por reticentes y peligrosos que fueran esos años, coordinara los esfuerzos de todo un regimiento de hombres y mujeres que sirvieron a mi lado. Fue gracias a su muestra de sentido común y cierto miedo a enfrentarse a lo desconocido que me la hice querer en las pocas horas que tardamos en llegar a nuestro destino. Si dejar que Warrior liderara esta aventura resultaba tan desastroso como creía, al menos haría un esfuerzo simbólico para salvar a la sacerdotisa de una muerte segura, después de asegurar mi propia supervivencia, por supuesto, si se presentaba la oportunidad. Era lo menos que podía hacer por una chica que parecía ser una de las pocas personas en este planeta con el potencial de pensar racionalmente. Ni Jurgen ni Goblin Slayer lograron reunirse con nosotros antes de llegar a nuestro destino, dejándome como el único combatiente experimentado de nuestro escuadrón. Warrior no perdió tiempo en enorgullecerse de guiarnos a nuestro destino, ignorando por completo que yo era el único que trajo una brújula y logró encontrar la cueva donde supuestamente se escondía nuestra presa. La cueva parecía no ser más que un estrecho túnel que el tiempo había tallado en un acantilado dentro del bosque en el que nos encontrábamos. En cuanto al bosque en sí, estaba a solo unos kilómetros al sur de Ciudad Fronteriza, bastante cerca de la aldea en ruinas que tendría que ser despejada para construir el centro de entrenamiento que terminé de planificar, y a pocos minutos del pueblo que publicó nuestra misión urgente. Pronto caí en la cuenta de que probablemente volvería a esta zona a menudo una vez que el centro de entrenamiento estuviera casi terminado para asegurarme de que no hubiera goblins ni ningún otro xeno hostil detallado en el manual de monstruos que me mostró la recepcionista. Por más reacio que estuviera a entrar en una cueva de goblins ese día, ocuparme de un problema antes de que pudiera agravarse en el futuro y volverse más molesto de tratar más tarde hizo que la perspectiva de lidiar con los goblins yo mismo ahora en lugar de asignárselo a otra persona en el futuro fuera algo más llevadero. Si mi escuadrón fuera la mitad de competente y el doble de aromático que Jurgen, podría haber anticipado los peligros inmediatos a los que me enfrentaría. Por desgracia para mí, no lo eran en absoluto. Bien. ¡Ya está! Entremos a salvar a esas chicas, gritó Warrior mientras acechábamos la entrada de la cueva. Cualquier elemento de sorpresa que tuviéramos se arruinó al instante con su repentino arrebato, y juro que si hubiera creído que podría haberme salido con la mía, le habría disparado un láser en la nuca en ese mismo instante antes de que pudiera sabotearnos más. ¿No nos estamos precipitando un poco? Deberíamos esperar a esos otros aventureros de los que nos habló el comisario, dijo la sacerdotisa, sorprendiéndome al ver que parecía incluso más inteligente de lo que pensaba. Los otros tres novatos la miraron como si fuera una tecnosacerdotisa intentando consagrar un rifle láser cargado sin quitarle el seguro, y estaban tan dispuestos a reprenderla como a la víctima más desafortunada y divertida que jamás había visto. Solo son duendes, sacerdotisa. No tienes miedo, ¿verdad? Bromeó Bruja, lo que me hizo sentir aún más antipatía por subestimar al enemigo e insultar a la única persona del grupo que demostraba cierta competencia. La sacerdotisa parecía a punto de llorar, y como no estaba dispuesto a dejar que la chica fuera pisoteada por un psíquico pomposo y arrogante, ni a ponerme en peligro siguiendo a los idiotas si decidían precipitarse hacia la muerte, decidí expresar mi opinión al respecto. Estoy de acuerdo con la sacerdotisa. No solo será mejor esperar refuerzos, sino que, a menos que alguno de ustedes sea capaz de explorar el interior de una caverna sin ser detectado, nos adentraremos en territorio enemigo a ciegas, dije, intentando ser la voz de la razón en el grupo.
Como era la única de nosotras con experiencia real en combate, no debería haberme sorprendido cuando desestimaron mis preocupaciones. Estaremos bien. Solía ir de caza con mi padre en casa, así que sé un par de cosas sobre cazar animales estúpidos. Además, tengo una linterna y ustedes me apoyan. Esos goblins no sabrán qué les ha dado, predicó el guerrero mientras las dos chicas asentían con la cabeza. Claro que estaremos bien. Esos pieles verdes no ven en la oscuridad, ni siquiera parecen tener suficientes tropas como para considerar asaltar una aldea, y lo más probable es que tengan trampas preparadas para cualquiera que sea tan estúpido como para invadir su cueva sin estar preparado. Exclamé exasperado. La única razón por la que sabía algo de eso era porque Goblin Slayer conocía a su enemigo Alguedillo. Aunque podía ser un completo idiota en casi todo, era probablemente lo más parecido que la gente de este planeta tenía a un magos biologis en lo que a goblins se refiere. Cómo un hombre como él había logrado aprender tanto sobre los pieles verdes, desde sus hábitos hasta la ubicación de sus órganos vitales, era una incógnita, y no me atrevía a imaginar cómo llegó a adquirir ese conocimiento. Era realmente asombroso lo mucho que ese hombre podía hablar sobre goblins. Le habría agradecido que me contara casi todo lo que sabía sobre estos orcos mutantes si hubiera podido hablar de cualquier otra cosa en los 2 días que viajé con él. Dejando a un lado mis escasos conocimientos sobre goblins, la sacerdotisa parecía ahora aún más decidida a esperar la llegada de mi ayudante y de cualquier otra posible ayuda tras informar a Guerrero de todas las posibilidades de que su plan de irrumpir en un nido de goblins saliera fatal. Los demás parecían no haber oído ni les importó nada de lo que dije, lo que me hizo arrepentirme aún más de haberlos acompañado. Vaya, jamás habría imaginado que el héroe del imperio fuera tan cobarde, dijo la bruja, desestimando mis preocupaciones, perfectamente justificadas, con una sonrisa de suficiencia que me hizo sentir casi tan patético como el lancero. Quise replicar a su insulto con algo impresionante, inspirador y más que capaz de acabar con cualquier discusión. En cambio, simplemente le dije, lárgate. Terminemos con esto de una vez, porque ya no me apetecía seguir tratando con ella. No lo sé. Ni siquiera trajimos pociones ni antídotos, dijo la sacerdotisa, aún tan indecisa como yo y aportando información que los novatos no habían compartido conmigo. ¿Qué? Grité. Era la primera vez que oía que estos jóvenes estaban tan desprevenidos para su aventura, y si hubiera sabido que carecían de linterna y equipo médico básico en ese momento, jamás habría accedido a ayudarlos. Por suerte, tenía un par de pociones y un antídoto guardados en mi abrigo por si acaso los necesitaba urgentemente. Ni qué decir tiene, pero 3 de esos 4 novatos no tenían ninguna posibilidad de salvarse por mi culpa si algo les pasaba. Tranquilo, héroe del imperio. Tenemos 2 espadachines impresionantes, un maestro de artes marciales, un mago con poderosos hechizos y un clérigo que puede curarnos si alguien resulta herido. No hay nada que temer, dijo el guerrero, adoptando una pose vergonzosa que probablemente me había fotografiado en uno de los muchos carteles de propaganda que adornaba. Ver esta escandalosa muestra de bravuconería desde fuera me hizo comprender de repente por qué solo unos pocos comisarios y otros ciudadanos imperiales inteligentes creían que los escasos logros que realmente podía atribuirme eran legítimos. No tengo miedo, y no sé tú, pero no veo a esos aventureros competentes que describes, dije. El insufrible trío de novatos se ofendió de inmediato con mi comentario, mientras que la sacerdotisa se encogió un poco ante mi acertada apreciación. Ja, qué gracioso, dijo el guerrero antes de que el mago pudiera volver a estallar de ira. Que el comisario no los altere. Solo sigan mi ejemplo y seremos aventureros de obsidiana antes de que nos demos cuenta. Ese discurso pareció lo suficientemente inspirador como para que mago y luchador abandonaran las hostilidades que se habían estado gestando entre nosotros y siguieran a su líder descerebrado hacia su inevitable perdición. Guerrero lideró desde el frente después de que mago usara uno de sus hechizos para encenderle una antorcha, desperdiciando una valiosa oportunidad de cambiar el curso de la batalla si lo que decía sobre su límite diario de hechizos era cierto, y pronto siguió a luchador, quien decidió que sería mejor mantener a toda nuestra vanguardia al frente en lugar de dispersarnos uniformemente si los pieles verdes nos emboscaran por la retaguardia. La sacerdotisa casi los siguió sin pensarlo 2 veces, y yo mismo creí que una vez más se vería arrastrada por su impulso e impotente para contraatacar a los novatos con una temeridad suicida, pero en lugar de eso, buscó mi guía. La tímida niña estaba demostrando que, independientemente de su experiencia en combate, su abundante sentido común, para los habitantes de este planeta, era más que suficiente para compensarla. ¿Qué cree que deberíamos hacer, comisario?
Me preguntó la joven rubia, mirándome como si fuera el mismísimo emperador en su momento de necesidad. Digo que dejemos que los goblins se encarguen de esos idiotas y limpiemos lo que quede cuando llegue mi ayudante. Murmuré en voz baja, pero la mirada de horror en el rostro de la sacerdotisa me indicó que había expresado mis verdaderos sentimientos un poco más alto de lo debido. Lo siento, estoy demasiado acostumbrada a tener a Jurgen conmigo en lugar de a alguien que no está acostumbrada a mi humor negro, dije rápidamente para aclarar las cosas. La sacerdotisa se relajó un poco, pero por el tintineo de su bastón en sus delgados brazos, supe que mi comentario no le hizo ninguna gracia. En fin, deberíamos mantener la formación que el guerrero planea usar. Yo iré por detrás, tú quédate entre el mago y yo para que ambos podamos protegerte, le dije. Eso, por supuesto, era una completa tontería. Normalmente, nunca me ofrecía voluntario para una misión peligrosa sin tener algunos cuerpos calientes entre mí y los enemigos a los que me enfrentaba, si podía evitarlo, pero sentía que ponerme en una posición donde pudiera abandonar fácilmente a los 3 idiotas que iban delante y posiblemente llevarme a la sacerdotisa conmigo si todo se iba a la disformidad compensaría con creces el riesgo de ser emboscado por la retaguardia. No tenía ninguna confianza en las habilidades de estos novatos, así que mantener una línea de retirada abierta parecía mucho más útil que protegerme con un par de niños que ni siquiera me llegaban a los hombros. Fue justo cuando puse una mano firme sobre el hombro de la sacerdotisa para asegurarle que todo estaría bien, que el guerrero finalmente se dio cuenta de que ninguno de los dos lo seguía. Rápidamente nos hizo saber que acababa de darse cuenta de que se iba sin nosotros tras encontrarse con un callejón sin salida, o eso descubriría pronto después. Oigan, no esperen ahí. Vengan aquí para que podamos matar a algunos goblins. Gritó. La sacerdotisa seguía inquieta por entrar en una cueva llena de pieles verdes, igual que yo dudaba en hacerlo sin el apoyo de mi fiel ayudante. Aún así, a pesar del picor de las palmas y de todo el sentido común que me gritaba que huyera lo más rápido posible, entré en la cueva con toda la valentía posible para que Guerrero no siguiera llamándome cobarde por dedicarme a estudiarla. Aunque era improbable que alguien se tomara en serio a ese mocoso, en el improbable caso de que sobreviviera a esta aventura y alguien creyera que tenía miedo de unirme a él en una cacería de goblins, el daño a la reputación que mi duelo me había dado sería irreparable. Por mucho que odiara mi situación actual, no tenía más remedio que seguir a Guerrero en su misión de que lo mataran orcos adoradores de Slaanesh con la esperanza de que mi ayudante y cualquier otro aventurero que la recepcionista del gremio pudiera enviarnos llegaran antes de que yo corriera la misma suerte que el novato. La sacerdotisa se unió rápidamente a mí, sin duda encontrando la perspectiva de estar sola frente a una guarida de goblins mucho más aterradora que explorarla con al menos un combatiente capaz a su lado. Los 5 viajábamos en línea recta. La pequeña anchura de la cueva no nos permitía dispersarnos, lo que hacía imposible cualquier intento de usar los hechizos del mago sin que uno de nosotros muriera quemado vivo junto con el piel verde al que apuntaba. A los novatos no pareció importarles ni notar este fallo en nuestra formación, pero yo estaba listo para tirarme al suelo si la pelirroja impetuosa perdía la confianza y empezaba a disparar sus hechizos a la primera señal de peligro. Había visto a muchos FNG en el 597 o de Valhalla causar algunos incidentes de fuego amigo de la misma manera, y no tenía intención de dejar que mi carrera terminara porque la psíquica con la que viajaba fuera demasiado nerviosa. Nuestro progreso era lento ante la ceguera del liderazgo de Warrior. El chico estaba demasiado fascinado con la novedad de su primera aventura como para considerar seriamente el riesgo al que nos sometía su estupidez y su pésimo sentido de la orientación, que nos llevaba a un callejón sin salida cada 2 minutos. Haber crecido en una subcolmena en mis años previos a asistir a la Schola Progenium me había inculcado una familiaridad natural con todos los entornos subterráneos, desde la más enmarañada red de calles enterradas sobre las que se construía una colmena hasta algo tan mundano como una cueva natural. Intenté ofrecerle indicaciones a Warrior en varios momentos, ya que mi frustración por su ineptitud para liderarnos aumentaba con cada uno de sus fracasos, pero el chico insistía en liderar a nuestro grupo condenado, sin importar lo poco preparado que estuviera para la tarea. Su compromiso era admirable, pero considerando que cualquier error suyo pondría mi vida en un riesgo indebido, estaba menos inclinada a apreciar su tenacidad obstinada al superar sus numerosos fracasos que a las 2 chicas que empezaban a dudar de su liderazgo.
Las dos chicas con las que originalmente había unido fuerzas estaban a favor de su decisión de tomar la iniciativa al principio, pero su apoyo pronto flaqueó cuando se hizo dolorosamente obvio que sería mejor preguntarle al primer goblin que viéramos por direcciones en lugar de seguir a Warrior por otro segundo. Debimos haber recorrido menos de 1 km en 1 hora y no habíamos visto ni un solo goblin ni rastro de las chicas que los jóvenes intentaban rescatar. Guerrero aún confiaba en su capacidad para navegar por una red subterránea de túneles, a pesar de la abrumadora evidencia que seguía acumulándose en su contra. Tras lo que parecía nuestra 100ª vez regresando tras llegar a otro callejón sin salida, incluso Luchador y Mago empezaban a sugerir que yo tomara la iniciativa, aunque solo fuera para empezar a culparme de los fracasos del grupo en lugar de a Guerrero. El chico estaba demasiado absorto en su ego como para prestar atención a sus súplicas o simplemente no le importaba, y estaba a punto de decirle lo que hacían la mayoría de los comisarios cuando se enfrentaban a un comandante que había demostrado no ser apartamento para el deber cuando vi algo que nos aguardaba en la oscuridad de las cavernas. Ninguno de los novatos estaba tan acostumbrado a la oscuridad como yo, e incluso con la antorcha que portaba Warrior y su proximidad al objeto que acababa de notar, pude distinguirlo claramente antes que nadie. Como nadie más parecía tomar la iniciativa de buscar información que pudiéramos usar contra nuestros enemigos, decidí señalar el extraño tótem que acechaba justo detrás de la luz de la antorcha de Warrior. Tengan cuidado, veo algo más adelante, les dije. Guerrero desenvainó su espada sin pensarlo 2 veces ante mi advertencia, casi dejando caer su antorcha y bañándonos en la oscuridad que nos rodeaba. Luchadora adoptó una postura que parecía vagamente profesional, pero tras presenciar varios combates de entrenamiento entre el 597 o de Balaya, me di cuenta fácilmente de que era solo una novata sin experiencia real en combate. La maga preparó su bastón de madera sin importarle lo que pudiera pasarles a los 2 miembros del escuadrón frente a ella si los golpeaba en lugar del objetivo que le señalé, y la sacerdotisa demostró una vez más ser la única sensata al aferrar su bastón para que permaneciera en silencio mientras avanzábamos. Los niños claramente esperaban una batalla, y cuando finalmente vieron el tótem del que les advertí, se pusieron furiosos conmigo. Al parecer, no encontraron ningún significado más profundo tras el pequeño objeto que dejaron nuestros enemigos. Bruja fue la primera en expresar su descontento, tras no haber comprendido el peligro que todos corríamos. ¿Qué cree que está haciendo, comisario? Creí que veía un goblin, no un montón de basura con la que están decorando su cueva. Me gritó, aparentemente sin darse cuenta de que aún estábamos en territorio enemigo y de lo valioso que habría sido el factor sorpresa. Creo que acabo de descubrir la primera señal de los pieles verdes que han hecho de esta cueva su hogar, mago, dije con toda la inocencia posible, enfureciendo aún más al impulsivo psíquico. ¿Sabes qué es esta basura, verdad? ¿Es algún juguete sexual de duende? Preguntó Guerrero, superando una vez más mis expectativas sobre la estupidez de un idiota desventurado. Los demás guardaron silencio absoluto ante su respuesta. Todos lo miramos fijamente, deseando desesperadamente que no hablara en serio. La sacerdotisa al menos tuvo la modestia de sonrojarse ante esta respuesta ridícula, tan acorde con su imagen de inocente receptáculo del emperador o de cualquiera de sus aspectos venerados en el planeta. Simplemente me tomé con calma su indiferencia ante nuestra sorpresa, como había hecho con todas las demás estupideces que él y su escuadrón habían hecho hasta ahora. No, me temo que ese tótem tendría que ser al menos la mitad de grande para que un goblin pudiera caber en su boca, y ni hablar de cualquier otro orificio, dije, antes de recordar que estos pieles verdes eran abominaciones adoradoras de Slaanesh y que, de todas formas, intentarían complacerse con él si les apeteciera. Rápidamente descarté esa horrible imagen de mi cabeza antes de continuar contándoles a los novatos lo que estaban viendo. Ese tótem es algo que solo un chamán se molestaría en crear. Eso no solo significa que el goblin que lidera esta horda es un psíquico como mago, sino que su cuartel general probablemente esté cerca. ¿Cómo lo sabes? Me preguntó Fighter. Años de experiencia luchando contra pieles verdes y la disposición a escuchar cualquier consejo que los soldados veteranos con los que serví estuvieran dispuestos a darme, le expliqué. El trío de novatos intentó disimular su vergüenza, pero aún podía ver fácilmente cómo se esforzaban por no mirarme a los ojos después de señalar lo insensatos que eran al no escucharme. Por suerte, estaba aquí para darme cuenta. De lo contrario, podrían haber sido emboscados por un goblin hechicero sin ninguna forma de defenderse. Odiaría imaginar qué les habría pasado si yo no hubiera estado aquí, le dije a mi escuadrón con cierto dejo de suficiencia.
Los novatos, incluida la sacerdotisa, palidecieron repentinamente al pensar en su propia muerte. La sacerdotisa fue la primera en recuperarse de su momento de terror y buscó mi liderazgo, pues comprendía claramente que le iría mejor siguiéndome a mí que a la guerrera. ¿Qué cree que deberíamos hacer, comisario? ¿Cree que aún podemos enfrentarnos a los goblins? Me preguntó. Sí, lo creo. Después de todo, solo son goblins, ¿no? La mayoría dijimos que estaban preparados para semejante batalla, si no recuerdo mal, dije, disimulando mi alegría lo mejor que pude mientras les devolvía la confianza suicida del guerrero y el mago. Cierto. Son solo un montón de goblins estúpidos. Solo tenemos que irrumpir y matarlos a todos. Habremos terminado antes de que nos demos cuenta. Dijo Warrior con demasiado entusiasmo para alguien que realmente creía que lo que decía era posible. Eso podría funcionar, asentí. Guerrero recuperó algo de su orgullo destrozado antes de seguir pisoteándolo. Pero primero, tendremos que enviar a alguien por este pasadizo lateral por si el chamán nos ha preparado una emboscada. Lo último que queremos ahora mismo es estar rodeados de goblins sin posibilidad de retirada si algo sale mal, dije, señalando un pasadizo que era poco más que un pequeño agujero en la pared por el que apenas podía colarme, junto al tótem. Llamarlo agujero en la pared era increíblemente generoso. Era más bien una grieta que mostraba rastros de herramientas utilizadas para expandirla, una clara evidencia de que los pieles verdes la ensancharon para poder atravesarla fácilmente con sus diminutas figuras, manteniéndola algo oculta de los intrusos. Guerrero parecía tomarme más en serio ahora, como una incorporación creíble a su escuadrón, en lugar de una pequeña molestia que, con razón, señalaba los fallos de sus planes mal concebidos. A mí, por mi parte, me daba igual lo que planeara, pues no tenía intención de unirme a él en su deseo de morir horriblemente a manos de los pieles verdes, que debieron saber que íbamos a por ellos después de todos nuestros gritos, si no nos hubieran visto antes. Sugiero que enviemos a alguien a investigar el pasaje lateral por su cuenta. El resto del grupo se adelantará para explorar a los goblins en el pasaje principal, mientras que nuestro afortunado explorador investigará el pasaje lateral y eliminará a todos los pieles verdes que encuentren antes de que todos nos reagrupemos aquí y nos enfrentemos juntos al chamán goblin, propuse. Esto solo era una excusa para separarme accidentalmente de los novatos el tiempo suficiente para que Jurgen u otro aventurero experimentado me encontrara y pudiéramos encontrar lo que quedaba de los jóvenes idiotas después de que los goblins acabaran con ellos y ignoraban mis planes, como yo creía que harían. Me salió de forma natural, ya que ya había usado esta misma excusa varias veces para evitar incursiones increíblemente peligrosas en ruinas infestadas de nidos y orcos. Si bien era cierto que siempre me había topado con amenazas mucho más peligrosas que las que originalmente intentaba evitar y terminaba exponiéndolas a la Guardia Imperial o destruyéndolas sin querer al intentar escapar, me sentía bastante optimista sobre mis probabilidades de éxito esta vez. No había orcos, demonios, tiránidos, tau, herejes ajenos a los goblins adoradores de Slaanesh, ni ningún otro Xenos hostil que nos superara a mí y a Jurgen en todos los aspectos imaginables que yo supiera en ese momento, así que, por supuesto, asumí que nada podía salir mal. Suena genial. Me alegro mucho de haberlo pensado. Exclamó el guerrero, y en mi determinación de ser el encargado de separarme del grupo, y sé quién debería preparar una emboscada por su cuenta, no me cabía duda de que tenía al candidato perfecto en mente, dado su historial de decisiones horribles tomadas sin pensarlo dos veces. Debería haber esperado que ofreciera al menos capaz de nosotros para el puesto, pero incluso yo dudé de su falta de inteligencia hasta que volvió a abrir la boca. Sacerdotisa. Gritó, dejándonos a mí y a la frágil niña en shock. ¿Qué? Exclamé. ¿Qué? Gritó la chica rubia, tan sorprendida como yo, sin duda. ¿Qué demonios te llevó a enviar a nuestra maldita médica sola a una misión increíblemente peligrosa cuando ni siquiera tiene un arma para defenderse? Grité al imbécil castaño, olvidando por completo que la niña débil en cuestión estaba justo frente a mí en ese momento. No digo que no puedas, sacerdotisa, pero te ves tan frágil, dije en un débil intento de guardar las apariencias. Se libró de mi disculpa en cuanto la mencioné, y antes de que pudiera criticar duramente a Guerrero por ser la persona más estúpida con la que había tenido el disgusto de tratar, justo al lado de Beige y todos los demás fastidiosos del emperador que conocía, me sorprendió una vez más al sugerir algo bastante sensato. Si tanto te preocupa, ¿por qué no te unes a ella mientras vamos a matar a ese chamán por nuestra cuenta? Dijo Guerrero, completamente ajeno al terror absoluto que se apoderaba de las dos chicas a su lado.
Me parece una gran idea, le dije rápidamente, con la esperanza de poder finalmente tomarme un respiro de la desesperada misión de Warrior. Trabajar solo es demasiado peligroso, así que, por supuesto, deberíamos llevar a alguien que acompañe a la sacerdotisa en su misión de exploración. Con gusto me ofreceré a acompañarla. No es que necesites mi ayuda para acabar con unos miserables goblins, pero por muy preparado que creas estar, no te enfrentes a ellos solo hasta que nos reagrupemos. No te preocupes por nosotros. Nos enfrentaremos al chamán y a cualquier otro goblin que encontremos mientras tú te aseguras de que nada nos pille por la espalda. A por ello, todos. Gritó el guerrero antes de alzar su espada y adentrarse temerariamente en la cueva, anticipando lo que probablemente sería su primera y última batalla como aventurero. Por mucho que quisiera golpearlo con la hoja de mi espada sierra, la idea de librarme de ese idiota durante unos minutos me parecía demasiado atractiva como para contener su entusiasmo suicida. Esto no parece buena idea, empezó a decir la sacerdotisa, pero rápidamente la agarré de la mano y la arrastré hasta la grieta antes de que pudiera arruinar mi escape tan fácilmente. No hay tiempo que perder, sacerdotisa. No podemos decepcionar a Warrior, ¿verdad, chicas? Dije mientras empujaba a la pequeña rubia en la grieta con la mayor suavidad y rapidez posibles. El mago y el guerrero salieron del estupor en el que habían caído ahora que por fin empecé a comportarme como un comisario, y tras darse cuenta de lo que acababa de hacer su líder, lo persiguieron profiriendo todo tipo de maldiciones y obscenidades por su descaro. Por mucho que quisiera reírme de ellos, aún tenía a otra novata conmigo, una a la que no estaba dispuesta a abandonar a su suerte como a los demás, y no quería que pensara peor de mí de lo que ya pensaría una vez que los demás novatas perecieran. Comisario. Tenemos que ayudarlos. Si se lastiman, nadie podrá ayudarlos. Me suplicó la sacerdotisa mientras entraba en la grieta tras ella, obligándola a avanzar lentamente. Sí, es una lástima, pero el guerrero confía en nosotros para asegurarnos de que nada pueda hacerles daño por la espalda, dije, antes de soltar un consejo que me resultó útil una y otra vez en mis desventuras a lo largo de los años. Ellos tomaron su decisión, sacerdotisa. Confían en que haremos nuestra parte en esta misión, así que ahora debemos confiar en que ellos también harán la suya. El guerrero, el luchador y el mago dependen de nosotros y no debemos ponerlos en riesgo abandonando la tarea que nos asignaron. Por supuesto, omití lo de que eran completamente indignos de confianza, lo probable es que se mataran a sí mismos y a cualquiera lo suficientemente estúpido como para acercarse a ellos, y como cualquier persona con sentido común los habría abandonado hace mucho tiempo. Mencionar algo de eso habría arruinado el mensaje que intentaba transmitirle, confiar en sus aliados tanto como ellos en ella. Claro que solo quería que esa confianza se dirigiera a mí, ya que solo confiaba en que ella hiciera lo posible por mantenerme con vida, que era lo máximo que podíamos esperar el uno del otro. La sacerdotisa, afortunadamente, se tomó al pie de la letra mis palabras y, con un adorable gesto de su puño, empezó a marchar por la grieta mientras yo me abría paso tras ella. La grieta no tardó en abrirse a un túnel lateral mucho más grande que el que habíamos recorrido antes. La oscuridad que había reemplazado la antorcha que el guerrero llevaba consigo cuando nos abandonó a nuestro destino hacía casi imposible verla, pero el traqueteo del bastón de la sacerdotisa me impedía saber dónde estaba. Por suerte, tras haber seguido el ejemplo de Jurgen, tras encontrarme en demasiados pasadizos oscuros de la ciudad subterránea, me acostumbré a llevar siempre un iluminador, que fijé rápidamente a mi pistola láser para iluminar un camino en la oscuridad mucho mejor que la antorcha del guerrero. La sacerdotisa parecía absolutamente asombrada por el dispositivo que había fijado a mi arma y no dudó en preguntar por él. «¡Guau! ¿Qué es eso?», preguntó, con el mismo aspecto que una niña pequeña que necesitaba ayuda desesperadamente, más que una aventurera recién registrada. Claro que, según el gremio de aventureros, eran más o menos lo mismo. «Es un dispositivo que ilumina el área inmediata frente a mí y que puedo conectar a mi arma», le dije, decidiendo que intentar explicarle que era un iluminador a un habitante de este remoto mundo agrícola sería mucho más complicado de lo que valía. «¡Guau!», dijo, con una expresión de gran impresión, lo que me hizo sentir algo orgulloso de haberla sorprendido con una herramienta sencilla antes de que me deprimiera con una sola pregunta. «Comisario, ¿por qué no la usó antes? Nos habría venido muy bien una luz extra». Quería preguntarle a Guerrero si debía hacerlo, pero nunca me dio la oportunidad, dije, fingiendo que uno de mis muchos intentos fallidos de hacerlo entrar en razón había sido prestarle mi iluminador en lugar de correr hacia la salida lo más rápido posible. «Oh.
Con razón te enojabas con él, masculló, permitiéndome apreciar lo ingenua que era. Era muy fácil engañar a la sacerdotisa, así que era casi demasiado fácil hacerle creer que me importaba más su seguridad que la mía. Sí, lamento la vergonzosa exhibición que di antes. Tengo poca paciencia con los tontos, a quienes les importa poco la seguridad de sus aliados, le dije. Habría dicho más, pero mis palmas se encendieron cuando mis instintos de enjambre me alertaron de que algo se acercaba desde una curva del túnel. No podía distinguir bien quién o qué se acercaba, pero como la sacerdotisa y yo llevábamos unos minutos viajando por el sendero lateral, presentí que no había ninguna posibilidad de que fueran amigos. Sin ningún refugio que aprovechar aparte de la esquina, me apoyé contra una pared cercana y apagué mi iluminador mientras esperaba a que la presencia desconocida que me acompañaba en los túneles se acercara. La sacerdotisa fue lo suficientemente inteligente como para encogerse a mi lado sin que yo la animara, ya sea siguiendo su intuición al notar el cambio en mi actitud, antes jovial, o simplemente aferrándose a mí por miedo ahora que ya no teníamos luz que nos guiara. La chica mansa intentó preguntarme algo, pero la silencié rápidamente antes de que pudiera hablar y, sin querer, nos expusiera a nuestros posibles enemigos cuando la luz de su antorcha empezó a iluminar de nuevo el área a nuestro alrededor. Para entonces, distinguí dos pares de pasos demasiado pesados para un Gretchin, pero demasiado ordenados para provenir de un orco. Estaba seguro de que estábamos a punto de enfrentarnos a un par de chamanes goblins y a todas las artimañas de la disformidad que tenían a su disposición. A pesar del tratamiento médico que Jurgen me ofreció tras electrocutarme en mi anterior batalla contra pieles verdes adoradores del caos, mi pecho aún estaba sensible y me servía como un amargo recordatorio de lo cerca que había estado de la muerte hacía una semana. Preparé mi pistola láser y coloqué la mano sobre la empuñadura de mi espada sierra, listo para desenvainarla y abrirse paso entre mis enemigos a la menor provocación, esperando a emboscar a mis misteriosos adversarios. Me sorprendió y agradecí haber decidido esperar a que se acercaran antes de atacar, pues el familiar olor a calcetines rancios me invadió enseguida. No solo eso, sino que la luz que creía provenía de una antorcha pronto adquirió un tono más claro, similar al del iluminador que acababa de apagar. Solo conocía a una persona a la que era más fácil identificar por el olfato que por la vista, así que, por supuesto, bajé mis armas y reactivé mi iluminador al doblar la esquina para anunciar mi presencia y la de la sacerdotisa a uno de los dos que se acercaban. Jurgen, qué amable de tu parte unirte a nosotros, dije, mirándolo a él y al hombre con la armadura metálica mugrienta, que parecía completamente ajeno al aroma que lo rodeaba, a diferencia de la sacerdotisa, que se esforzaba por no sentir náuseas al sentir el olor combinado que nos asaltaba. Y veo que has traído los refuerzos que pedí. Bien hecho, Jurgen. Bien hecho. Este video fue creado por el canal de Creepy Anime Oficial. Si estás escuchando esta historia en otro canal con esta marca, es porque el video ha sido robado de mi canal y subido sin ningún esfuerzo. Por favor visita mi canal para ver más contenido como este. Capítulo 10. Premoniciones paranoicas. Ah, ahí está, comisario, dijo Jurgen, completamente imperturbable ante mi repentina aparición, a diferencia de Goblin Slayer, que estaba a su lado y se quedó paralizado poco antes de clavarme la espada en el cuello, dándose cuenta de que era yo quien les saltaba desde la esquina. ¿Cuánto tiempo lleva esperándonos? El tiempo suficiente. Respondí, observando con calma cómo Goblin Slayer envainaba su arma mientras luchaba con todas mis fuerzas contra una oleada de terror para recuperarme. Ninguno de los dos había sobrevivido tanto tiempo por descuido, y dado que estábamos en medio de una guarida de goblins llena de un número desconocido de pieles verdes, no íbamos a correr riesgos innecesarios. Aún así, tenía curiosidad por saber cómo Jurgen y el aventurero, igualmente cubierto de mugre, que iba a su lado se habían adelantado, así que esperé a que Jurgen hablara con la esperanza de que se explicara. Disculpe la espera, señor. Goblin Slayer y yo nos topamos con un par de pieles verdes de camino hacia aquí y. 4 de ellos, interrumpió Goblin Slayer. Bien armados, bien coordinados, bien entrenados. El hombre parecía preocupado por alguna razón, y aunque aún no estaba familiarizado con los mutantes pieles verdes de este mundo, su evaluación de los goblins que él y Jurgen encontraron me hizo sentir un hormigueo en las palmas de las manos de anticipación. ¿Estás insinuando que hay algo malo con estos goblins, matagoblins? Le pregunté, confiando en lo más parecido a un experto en pieles verdes que pude encontrar en ese momento antes que en mi propia paranoia. Por mucho que quisiera que mi ayudante continuara su historia, aprender más sobre nuestros enemigos era mucho más importante.
Posiblemente, dijo, sin hacer nada que hiciera más atractiva la idea de luchar contra los goblins que quedaban en la cueva. Iba a pedirle que me explicara qué esperar exactamente de estos extraños duendes, pero el sonido de anillos metálicos al chocar pronto atrajo la atención de todos hacia la pequeña niña asustada que temblaba mientras se escondía detrás de mí. La sacerdotisa había estado tan callada hasta entonces que casi había olvidado que seguía conmigo, y probablemente lo habría recordado hasta que choqué con ella si no hubiera anunciado su presencia a cualquier persona que pudiera estar merodeando. Lentamente, puse una mano en su hombro para calmarla y evitar que hiciera más ruido, y aparte del pequeño grito de sorpresa que soltó, la sacerdotisa se relajó casi al instante. Bueno, tan relajada como cabría esperar de una niña de su edad al atravesar una guarida de herejía, en cualquier caso. ¿Quién es el joven que trajiste?, me preguntó Jürgen, hablando con claridad ahora que cualquier elemento de sorpresa que tuviéramos probablemente se había esfumado. Esta es la sacerdotisa, una de las aventureras novatas a las que me ofrecí para acompañar en su primera misión. La sacerdotisa tenía razón cuando dio un paso al frente e hizo una reverencia a mi ayudante al presentársela, y por suerte seguía mirando al suelo cuando él hizo una mueca al ver que no llevaba armas. Creía que la recepcionista había dicho que esperarían a que llegáramos para explorar estas cuevas. Nos preguntó Jürgen, algo decepcionado por cómo casi empezamos a matar pieles verdes sin él. Yo también, respondí. En lugar de responderme, Jürgen asintió con la cabeza. Ambos conocíamos bien la desfachatez de la mayoría de los nuevos reclutas al unirse a un regimiento de la Guardia Imperial, con todo el caos y las bajas que se producían porque los novatos más valientes e inteligentes se creían invencibles antes de descubrir rápida y dolorosamente que no lo eran. Eso no facilitaba el trato con esos idiotas, pero nuestros enemigos solían encargarse de los más desesperados, ahorrándome un montón de papeleo sobre su entrenamiento necesario y los inevitables informes de infracciones. En fin, cuéntanos más sobre estos goblins, cazador de goblins. Estaremos mejor preparados cuanto más sepamos sobre ellos, dije, recurriendo de nuevo a nuestro experto pieles verdes en busca de liderazgo, en contra de mi buen juicio. Ya veo, dijo, como si acabara de comprender que informarnos sobre nuestros enemigos podría ayudarnos a combatirlos. Los goblins suelen ser perezosos. Solo usan armas improvisadas que pueden encontrar en aldeas cercanas o lo que crean con piedras y palos. Además, luchan entre ellos casi tanto como contra cualquiera que crean poder vencer, y nunca colocan trampas complicadas sin la dirección de un chamán u otro líder. En otras palabras, no se comportaban de forma diferente al orco promedio, salvo por su inclinación a adorar a uno de los poderes ruinosos. No era exactamente lo que quería oír del aventurero experimentado, pero al menos ahora sabía qué esperar en futuros encuentros con los pieles verdes locales. Creo que encontré el tótem de un chamán no muy lejos de aquí, agregué, esperando que eso bastara para disipar las preocupaciones de Goblin Slayer. Por desgracia para mí, no fue así. Un chamán solo puede dirigir a los goblins en su zona inmediata, a menos que sea lo suficientemente poderoso como para asustar y someter a todo el nido, dijo, haciéndome pensar que estaba tratando con un bicho raro excepcionalmente poderoso que me iba a dar un sinfín de problemas por un momento. No, un chamán jamás podría conseguir que un goblin se sacrificara solo para atraer a un aventurero a una emboscada. Entonces, ¿con qué crees que nos enfrentamos?, le pregunté. Empezaban a picarme las palmas de las manos, como siempre que mi mente consciente pasaba por alto algo que mi subconsciente me rogaba que evitara mientras esperaba su respuesta. No lo sé, dijo rotundamente. Bueno, eso fue genial. No solo me habían arrastrado junto a 3 novatos imprudentes decididos a matarse, sino que ahora me enfrentaba a un enemigo al que ni siquiera Goblin Slayer sabía cómo enfrentarse. En el trono de Terra, las cosas no parecían ir a peor en ese momento, o eso creía. Mataremos a todos los goblins de esta cueva, sin importar quién los lidere. Sé que Caín no descansará hasta encontrar y matar hasta el último piel verde de esta cueva. Me ha guiado en muchas misiones como esta, así que no habrá de qué preocuparse. Jürgen intervino, dirigiendo la última parte de sus grandilocuentes palabras a la pequeña rubia que ahora se aferraba a mi brazo con la misma fuerza con la que se aferraba a su bastón para protegerse. No pude decir si mi asistente realmente quiso decir algo de lo que dijo, o si solo estaba tratando de ayudar a restaurar algo de la confianza de la sacerdotisa mientras aplastaba cualquier esperanza que tenía de retirarme una vez que envolví mis manos alrededor del cuello de Guerrero por haberme metido en este lío en primer lugar. Sí, no tendremos nada que temer de un grupo de goblins una vez que nos reagrupemos con los demás, declaré.
Probablemente deberíamos regresar antes de que piensen que nos ha pasado algo. ¿Con cuántos otros aventureros entraste en la cueva?, preguntó Goblin Slayer con un tono de leve preocupación que me puso en alerta al instante. El chico no parecía pensar mucho en los demás, y yo mismo creía que era completamente incapaz de sentir empatía, así que al verlo expresar su preocupación inmediata, mis compañeros de escuadrón me pusieron en alerta máxima. Éramos 3 más, dijo la sacerdotisa, apenas en un susurro, al romper finalmente su silencio tras reunirnos con mi ayudante. ¿Cuántas de ellas eran mujeres?, preguntó Goblin Slayer, desenvainando su espada. La forma en que hizo sus preguntas instantáneamente hizo que mis palmas picaran aún más, pero a pesar de lo obvia que parecía la respuesta, no podía pensar en su razón para hacer una pregunta tan mundana. 2, respondí, aún confundido tras un momento de reflexión. ¿Qué tiene eso que ver con? Antes de que pudiera terminar de preguntar por qué importaba el sexo de los otros novatos, un grito escalofriante resonó por las cuevas desde el túnel que la sacerdotisa y yo habíamos atravesado. Instintivamente, agarré mi pistola láser y blandí mi espada sierra mientras Jurgen apuntaba su rifle láser hacia donde yo venía. Ninguno movió un músculo, y en el instante en que el eco se desvaneció en la distancia, finalmente comprendí la importancia de la pregunta, hasta entonces inocua, de Goblin Slayer. ¿Por qué no recuperé la cordura antes? Es algo que aún no logro comprender y que me avergüenza hasta el día de hoy, pero en cuanto ese grito llegó a mis oídos, comprendí el terrible error que había cometido. Enviar a 3 jóvenes a una cueva infestada de xenos ya era bastante malo. Dejar que exploraran una cueva llena de xenos adoradores del caos era algo que jamás debía haberles permitido. Y como estos pieles verdes eran adoradores de Slaanesh, todos varones, les dije a esos idiotas que no hicieran ninguna estupidez. Grité, corriendo hacia los nuevos chillidos agudos, a pesar de mi infalible instinto de supervivencia, que me decía que era lo último que debía hacer para asegurar mi supervivencia. Más chillidos, cada vez más fuertes y desesperados desde el principio, pronto asaltaron mis oídos, anulando mi instinto de supervivencia y dándome la fuerza para seguir adelante cuando normalmente me habría conformado con dejar a esos jóvenes insensatos a su suerte. Los demás me siguieron, Jurgen corriendo a mi lado con soltura, mientras Goblin Slayer seguía el ritmo de la sacerdotisa, que se rezagaba mientras luchaba por alcanzarnos. Me aseguré de reducir el ritmo a un trote decente al darme cuenta de que los habíamos dejado atrás, y solo tardamos unos minutos en llegar a la grieta por la que nos colamos antes a nuestro ritmo ajustado. Para entonces, los gritos habían cesado, aunque el silencio que siguió no nos reconfortó en absoluto. Gritos de dolor y terror habrían significado que los novatos estaban vivos y aún eran capaces de defenderse, aunque la probabilidad de que eso ocurriera habría sido, en el mejor de los casos, pésima. El silencio no nos decía nada, pero dado que los muertos generalmente no se mostraban dispuestos a armar alboroto, creí que su muerte era casi segura. Estaba a punto de anunciar su muerte a mi ayudante y a los aventureros que nos acompañaban, pero Goblin Slayer me interrumpió antes de que pudiera hablar. ¡Qué extraño! Este tótem no tiene buena pinta, dijo el sucio aventurero mientras estudiaba el objeto de hueso, piedra y madera al que había dirigido la atención de los novatos al principio. Al parecer, el tótem junto al que nos detuvimos le pareció mucho más digno de su atención ahora que las víctimas del Goblin habían guardado silencio. Era una evaluación justa, y yo también la habría hecho de haber sabido la importancia del objeto que estaba examinando. Mis lecciones parecieron haber tenido más impacto del que pensaba, ya que bastó una mirada directa para que Goblin Slayer nos informara de las rarezas que había notado. Fue agradable obtener una respuesta directa sin tener que amenazarlo con insubordinación por una vez. Ojalá hubiéramos estado en circunstancias menos desesperadas para poder sentirme satisfecho de mi triunfo sobre su insensatez. Los chamanes suelen crear sus tótems a imagen de un animal o monstruo que ya han matado para demostrar que no les temen. Nunca había visto uno así, dijo, mirando el ídolo que adornaba la parte superior del tótem y que, por alguna extraña razón, le resultaba vagamente familiar. Cualquier criatura que el goblin al mando se creía más fuerte poseía forma humanoide, ya fuera por la precisión del artista o por su igualmente probable ineptitud, era una incógnita. La criatura parecía ser de origen insectoide debido a sus 6 extremidades y a lo que podría haber sido una capa de quitina puntiaguda que la cubría, si la roca irregular que formaba el torso del ídolo era algo que el escultor tuvo la pereza de retirar. Considerando lo poco que sabía sobre los pieles verdes de este mundo y su ética de trabajo, una construcción apresurada parecía más probable que cualquier otra explicación.
Sin duda, habría sido de gran ayuda para explicar la cabeza alargada y las garras afiladas del ídolo, cuya vista me hizo sudar como si estuviera rodeado de Prometium por razones que no podía explicar. Jurgen debió notar mi incomodidad, reaccionando en consecuencia al disparar un rayo láser para disipar tanto mi creciente inquietud como el inquietante tótem que Goblin Slayer había estado estudiando. La sacerdotisa dejó escapar un chillido de terror que, afortunadamente, enmascaró mi propio suspiro de alivio ante su abrupta acción. A Goblin Slayer no parecía importarle lo que había hecho mi ayudante. En cambio, comenzó a estudiar el terreno en un intento de aprender más sobre nuestros enemigos. Su inquebrantable compromiso con su deber frente a la increíblemente directa forma en que Jurgen abordaba la mayoría de los problemas era encomiable, incluso si parecía que la única razón detrás de su confianza se debía a una indiferencia similar al peligro que compartía con mi ayudante. Por preocupante que fuera tener dos Jurgens a mi lado, sabía que estaría más seguro entre mi ayudante y el aventurero de ideas afines que en cualquier otro lugar de la caverna. No tenía intención de arriesgar mi vida alejándome de su lado para defenderme de una posible emboscada por mi cuenta si decidía perder mi escasa reputación en el gremio abandonando esta misión y a la sacerdotisa por cualquier razón. Bueno, mejor encontremos lo que queda de esos novatos mientras podamos, dije con tristeza mientras intentaba redirigir la atención de mi nuevo escuadrón a la tarea en cuestión. Jurgen y Goblin Slayer ni se inmutaron ante mi comentario morboso, mientras que la rubia que prácticamente se aferraba a Goblin Slayer se esforzaba por no vomitar al pensar en el destino de sus antiguos compañeros. Al menos intentó no vomitar sobre Goblin Slayer. Sus primeras arcadas le dieron tiempo de sobra para apartarse, así que solo sus botas quedaron manchadas con los restos de su última comida. Por suerte, parecía comer poco, o de lo contrario él también habría tenido que buscarse unos pantalones nuevos después de esta misión. ¿Puedes continuar?, le preguntó Goblin Slayer, aparentemente indiferente al vómito sobre el que estaba parado, mientras le hacía a la sacerdotisa una pregunta que yo le había hecho a ella y a los demás novatos docenas de veces antes de dar un solo paso fuera de ciudad fronteriza. Estoy bien, balbució finalmente mientras recuperaba el control. No podemos permitirnos perder el tiempo vigilándote cada vez que quieras regresar, le dijo Goblin Slayer. Aunque quería asegurar al menos la supervivencia de uno de los novatos que acompañé en esta misión, tuve que oponerme a la propuesta de Goblin Slayer. La sacerdotisa debería quedarse con nosotros. No solo podremos usar sus hechizos si alguno de los demás sigue vivo, sino que, lo que es más importante, sería peligroso que escapara sola por si hay goblins esperándonos en la entrada de la cueva, aconsejé. Goblin Slayer se tomó un momento para considerar mis palabras antes de tomar una decisión, o eso pensé. ¿De verdad?, preguntó con la misma perplejidad que siempre que le decía algo que habría sido obvio para cualquier otra persona. En efecto. Recuerda lo que te dije antes sobre incluir a tus aliados en tus planes, Goblin Slayer. Urk. Jadeó el gris aventurero al mencionar una de las muchas lecciones que intenté impartirle. Mis enseñanzas parecían haberle causado más de una impresión, a juzgar por su reacción, pero como aún así parecía haber aprendido de sus errores, pensé que era mejor no decir nada sobre el miedo que me tenía. Ya veo, dijo tras un momento de recuperar la compostura. Sacerdotisa, ¿qué milagros puedes realizar y cuántos usos te quedan?, preguntó a la frágil rubia, sonando como un líder competente por una vez, en lugar de un inútil que primero apuñalaba y luego preguntaba. Puedo lanzar 2 hechizos. Curación menor y luz sagrada. Solo puedo lanzar 3 milagros al día, y aún no he usado ninguno, dijo, apretando con fuerza su bastón. Nunca me molesté en preguntarle a la sacerdotisa sobre sus habilidades, pues aún intentaba asimilar que los psíquicos de este mundo eran tan inexpertos que no podían desatar el poder de la disformidad con la frecuencia que quisieran. No debería sorprender que nunca se me ocurriera preguntarle esto a la sacerdotisa después de que Mago se tomara el tiempo de presumir de sus logros personales en la disformidad, algo que me resultó mucho más gracioso ahora que sé que la sacerdotisa era tan capaz como ella y no consideraba su propia habilidad nada especial. ¿Y usted, comisario, artillero Jurgen? ¿Cuántos proyectiles más puede disparar con sus matones?, nos preguntó Goblin Slayer. Su gótico estaba más destrozado que el de un orco cuando intentó identificar nuestras armas, pero aún así logramos comprender su pregunta. Puedo disparar al menos 100 balas con mi pistola láser antes de tener que recargarla, y más si encuentro una fuente de energía lo suficientemente potente como para recargarla. Jurgen puede igualar eso fácilmente, y entre los dos tenemos 3 baterías de repuesto, le dije.
¿Qué hay de esa arma derribamuros que mostraste en el gremio? Preguntó Goblin Slayer de inmediato, y de repente se hizo evidente por qué parecía haberse interesado en nosotros. Ah, el rifle de fusión, ¿cómo podría olvidarlo? Dije, como si un aventurero con cara de loco, cuya cara aún no había visto, supiera de un arma capaz de quemar carne y ceramita por igual, no fuera suficiente para que no quisiera asociarlas jamás. Está cargada y Jurgen puede disparar 5 ráfagas cortas o una larga antes de tener que recargarla con la misma munición que usamos para nuestros rifles láser, o incluso más si luchamos contra objetivos sin armadura. Esperaba que la posibilidad de limitar la cantidad de goblins que podíamos matar con cada uso del cañón de fusión de Jurgen disuadiera a Goblin Slayer de incluirlo en cualquier plan que estuviera tramando. Resultó que informarle del voraz consumo de nuestros recursos por parte del cañón de fusión fue la decisión correcta, después de todo. Ya veo. Comisario Caín, usted y yo iremos al frente. Jurgen y la sacerdotisa nos seguirán hasta llegar a la cámara que los goblins usan para retener a sus prisioneros. Decidiremos cómo purgar todo el nido cuando veamos a cuántos goblins nos enfrentamos, declaró Goblin Slayer. Su plan parecía acertado. Mantenernos a los dos con la mejor capacidad de exploración al frente, mientras que Jurgen y la sacerdotisa, quienes actuarían como artillería pesada y apoyo respectivamente, nos cubrirían por detrás, con suficiente potencia de fuego para protegerse también. Solo había un detalle que aún no había mencionado que podría hacer que todo su plan se desmoronara, y no iba a seguir adelante sin antes saber si tenía alguna razón para lo que parecía una suposición infundada. ¿Cómo sabes que todos los goblins estarán cuidando a sus prisioneros en lugar de vigilar otras partes de la caverna? Pregunté. Jurgen fue quien me respondió en lugar de Goblin Slayer. Al parecer, no era el único que había estado tomando notas de las conferencias de Goblin Slayer durante nuestro breve tiempo juntos, y al parecer él recordaba mucho más que yo. Considerando que era balayano y que todos los suyos detestaban a los pieles verdes más que a cualquier otro seno, no era de extrañar que recordara casi todo lo que Goblin Slayer decía sobre la raza mutante de orcos en este planeta. Esos pieles verdes son demasiado perezosos para quedarse de guardia cuando tienen algo nuevo que comer o con qué jugar. Todos los goblins del nido intentarán participar en lo que sea que hagan estos demonios, dijo Jurgen, con cuidado de no entrar en detalles explícitos sobre el destino más probable de los demás novatos, tras darse cuenta de que aún había uno entre nosotros, y además una jovencita. Por su bien, solo podía esperar que los goblins estuvieran lo suficientemente extasiados como para matar accidentalmente a sus presas antes de seguir violando sus cuerpos. Lo dudaba, pero no iba a amargarle el ánimo a mi escuadrón expresando mis presunciones pesimistas a menos que pudiéramos beneficiarnos de ello. En ese caso, debemos movernos con cautela hasta que finalmente encontremos las fuerzas principales de nuestros enemigos. No sabemos si hay más goblins u otros mutantes esperándonos en estas cavernas, dije. Me sentía bastante seguro al dar el primer paso para liderar lo que creía una expedición desacertada a lo desconocido, que, de hecho, era mi mejor opción para escapar con vida y reputación. Esa confianza se vio completamente destrozada por las noticias de Goblin Slayer, que me resultaron tranquilizadoras y condenatorias a partes iguales. Para haber encontrado un nido tan grande y haber pasado desapercibido hasta hace poco, debe haber entre 10 y 30 goblins en él, dijo, dándonos las primeras cifras definitivas con las que contábamos tras leer la escasa información que nos proporcionaba la descripción de nuestra misión urgente. 4 de ellos ya están muertos, y además del chamán, también hay un vagabundo que el nido ha acogido para mayor protección. ¿Un vagabundo? ¿Qué clase de duende es ese? Le pregunté. El término no me sonaba y Jurgen no me proporcionó ninguna información adicional. Son supervivientes de otros nidos que lograron esconderse de los aventureros que mataron a sus camaradas o de uno de los goblins afortunados que logró matar a una criatura que exterminó a suficientes de ellos como para obligarlos a buscar un nuevo hogar. Estos supervivientes aprenden, se adaptan y crecen mientras vagan por el mundo buscando un nuevo nido, si no mueren antes. Explicó Goblin Slayer. De ahí el nombre, supongo. Terminé la frase por él. ¿Con qué clase de vagabundo crees que estamos tratando? ¿Esas huellas te dieron alguna pista sobre a qué nos enfrentamos? Creo que es un hobgoblin, uno de los orcos que creías que habíamos encontrado durante la misión que completamos juntos, dijo, refiriéndose a lo que sería un orco diminuto que me sacaba una cabeza y estaba cubierto por una gruesa capa de músculos que parecía una armadura. También podría ser un goblin que nunca antes había visto.
Las huellas que vi eran del mismo tamaño que las de un hobgoblin, pero la forma del pie y el tamaño de sus garras eran incorrectos, añadió. Quizás este duende se quedó atrapado mutando en la siguiente variante más grande de piel verde. Pregunté, esperando que mi respuesta lo dejara satisfecho. Posiblemente. Concedió Goblin Slayer, permitiéndome olvidarme de inmediato de mis preocupaciones sobre este enemigo desconocido. Si hubiera sabido las consecuencias de mi imprevisión y mi momentáneo lapsus de memoria, habría regresado corriendo a Ciudad Fronteriza para reunir a todos los aventureros disponibles para completar esta misión. En cambio, tuve que permanecer felizmente inconsciente de lo que ese tótem destruido por Jurgen se suponía que representaba y de los otros horrores ocultos en esta cueva durante bastante tiempo. Nuestro viaje a través del túnel que los novatos habían recorrido antes fue mejor de lo esperado. No hubo señales de masacre en la primera mitad de nuestro trayecto hacia la zona de contención que Goblin Slayer esperaba que encontráramos, y la evidente ausencia de túneles laterales nos permitió relajarnos sabiendo que las probabilidades de una emboscada por la espalda eran increíblemente improbables. Podía notar que nos adentrábamos en las profundidades a buen ritmo gracias a mis antiguos sentidos de enjambre. Los túneles formaban una espiral que parecía mucho menos probable de haberse formado de forma natural, como creía. Seguía sin ver señales de herramientas utilizadas para expandir el túnel, pero eso no significaba que hubieran desaparecido por el paso del tiempo ni por una inundación repentina décadas antes. El hormigueo en las palmas de las manos me impedía creer en tan afortunada coincidencia, y como mi merecida paranoia me había mantenido con vida décadas más que la mayoría de las personas con las que he tenido el placer de servir, me aseguré de mantener ambas armas a mano por si se revelaba el origen de mi inquietud. Dudaba que encontrara pronto las respuestas tras la formación de la cueva anormalmente grande, pero en el improbable caso de que la encontrara, o que ella me encontrara a mí, estaría preparado para luchar contra ella el tiempo suficiente para coger impulso hacia la salida. Desde allí, no necesitaría escapar de los xenos que habitaban en estos túneles. Solo necesitaría ser ligeramente más rápido que la sacerdotisa o el cazador de goblins para sobrevivir, si mi pesimismo resultaba justificado. Fue mientras planeaba una gran huida, de la que solo Jurgen y yo sabríamos, que nos topamos con Guerrero, o mejor dicho, con las partes de él que no interesaban a los goblins. Goblin Slayer fue el primero en identificar la mancha de sangre y hueso como el difunto aventurero. Aunque fui el primero en verlos, la falta de rasgos distintivos o la migraña que solía acompañar a la visión del mocoso mal preparado me hicieron pasar por alto su cadáver al principio. La sacerdotisa al menos tuvo la amabilidad de devorar los últimos restos de su desayuno lejos de nosotros mientras estudiábamos lo que quedaba de Guerrero en busca de pistas sobre cómo murió y cuántos goblins se necesitaron para dominarlo. Sus restos no nos dieron ninguna pista, aunque considerando que solo quedaban unos pocos trozos de tela y una placa de porcelana del guerrero, parecía que existía la posibilidad de que los goblins estuvieran demasiado hambrientos como para usar a los demás novatos para algo más que una comida. Por su bien, solo puedo esperar que mueran pronto si eso fue lo que realmente les sucedió. Parece que unos Nits lo atraparon, ¿verdad, señor? Me preguntó Jurgen. Al parecer, pensábamos lo mismo, pues yo también sentía que la carnicería que teníamos ante nosotros recordaba demasiado a uno de los peligros más acuciantes que acechaba la galaxia. Sí, pero dudo que alguien pueda confundir a un orco con un hormagante, dije, intentando rápidamente disipar la idea de que este planeta se enfrentara a una incursión tiránida cuando estaba tan mal equipado para contraatacar una sola nave colmena, y mucho menos una flota escindida. ¿Qué es un hormigante? ¿Es un tipo de goblin? Preguntó de repente Goblin Slayer mientras intentaba pronunciar la palabra xenos, aparentemente decidiendo que el potencial de aprender sobre un piel verde que aún no había conocido era más que suficiente para finalmente iniciar una conversación conmigo. No, no lo es. Le dije, esperando que dejara el tema. Como era de esperar, Goblin Slayer perdió todo el interés cuando le dije que no estábamos tratando con pieles verdes, pero eso no impidió que la sacerdotisa intentara averiguar mucho más de lo que debería saber si quería volver a dormir en paz. ¿Qué es un hormigante? Preguntó, temblando ante la horrible imagen que asociaba con el nombre destrozado de la criatura, felizmente inconsciente de lo mucho peores que eran esas criaturas y su especie. ¿Suelen hacerle esto a la gente? Queriendo terminar con esta línea de pensamiento y saber antes de preocuparme por una amenaza completamente ajena a la tarea en cuestión, le respondí a la tímida chica como si fuera un novato cuando quisiera que supieran lo aterradora que era la galaxia más allá de su mundo natal.
Un Hormagante es un Xenos horrible y asesino que existe con el único propósito de consumir toda la biomateria que pueda encontrar junto a millones y millones de otras criaturas idénticas que comparten su misma hambre insaciable, le dije, notando que apretaba su bastón con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, mejor dicho, más blancos que su piel pálida, ya de por sí fantasmal, y continué de todos modos. No, un Hormagante no se conformaría con comerse a un idiota que creyera poder derribar a uno de los zánganos más débiles que un ejército tiránido puede producir. De hecho, la única razón por la que dejaría de intentar consumir todo lo que se le cruzara sería si estuviera muerto o hubiera reducido el planeta a una roca estéril y completamente desprovista de vida. Deberíamos estar muy agradecidos de no tener motivos para creer que estén cerca de este sistema. Por supuesto, tampoco tenían motivos para creer que no estuvieran cerca del sistema donde residía este planeta. La única razón por la que me negaba a creer que tal posibilidad existiera era porque habría sido mejor morderme el cañón de mi rifle láser y apretar el gatillo que librar una batalla fatal donde el único futuro que me esperaba sería ser devorado vivo. Por mucho que mi mente se desviara hacia el peor escenario posible, había cosas demasiado repugnantes como para que yo las considerara durante más de unos instantes. Antes de que pudiera decir nada más sobre el gran devorador, matador de goblins me interrumpió. Su obstinada negativa a dedicar tiempo a nada que no tuviera que ver con goblins fue una bendición por una vez, y me alegré de dejar que me interrumpiera y le tapara la boca a Jurgen antes de que pudiera protestar por lo que percibía como un insulto hacia mí. Estos goblins deben estar desesperados. Veo algunas manchas de sangre más, pero ningún cuerpo, dijo, permitiéndonos a los demás llegar a la misma inquietante conclusión a la que él ya había llegado. Apenas podía ver el brillo de varias armas que reflejaban la luz de mi iluminador, el cual habíamos estado usando para guiarnos hasta ahora. Además de las 6 armas toscas y sucias que parecían no haber visto a un cowboy en décadas, también pude ver que la espada larga que el guerrero había portado antes estaba partida en 2. El arma destrozada estaba junto a una estalagmita con la punta firmemente incrustada, mientras que la mayor parte de la hoja estaba a menos de 1 metro de distancia. Si yo fuera un apostador que no solo apostara cuando supiera que estaba entre amigos o que seguramente obtendría ganancias al final de la noche, habría apostado mi sombrero al idiota que blandía su arma sin importarle a sus compañeros ni al entorno cuando el desastre, o mejor dicho, la estalagmita, golpeó. Perder su arma de una forma tan triste y patética parecía improbable, pero considerando que yo había forjado mi carrera con innumerables escapes igual de improbables, me inclinaba a creer que encontró su fin de la forma más innoble imaginable, arruinado por un simple error de cálculo al blandir su arma, que lo dejó desarmado ante una horda de pieles verdes que clamaban por su sangre. Eso sin duda habría explicado los primeros gritos que atrajeron mi atención hacia él. ¿Los goblins suelen recurrir al canibalismo si están desesperados por comida? Murmuré con disgusto ante las viles acciones bárbaras de los xenos, notando el distintivo rastro de cadáveres de pieles verdes que acompañaban a sus armas desechadas. Los orcos se devorarían entre sí solo para demostrar que son los pieles verdes más grandes y feroces del mundo. Tiene sentido que un par de mutantes adoradores del caos también lo hicieran, dijo Jurgen. Me sorprendió un poco que mi ayudante me diera este conocimiento en lugar de Goblin Slayer, pero considerando que era un balayano, no me sorprendió que supiera tanto sobre su enemigo ancestral. ¡Qué horror! Espero que los demás estén bien, dijo la sacerdotisa, al finalmente encontrar el valor para hablar de nuevo. Personalmente, esperaba que los mataran con una flecha en la garganta o un veneno de acción rápida, en lugar de que estuvieran bien, como decía la sacerdotisa. La única razón por la que mago y guerrero estarían vivos era si les esperaba algo peor que la muerte, y aunque sabía que era así, no me sentía inclinado a compartir esta información con la sacerdotisa por si entraba en pánico y ponía mi vida en peligro. Una joven como ella necesitaba esperanza al enfrentarse a los salvajes xenos a los que nos enfrentábamos, y no iba a quitársela. Mi ayudante tampoco pretendía minar su optimismo. Haremos todo lo posible por salvar a esos compañeros suyos, cadete. Le prometo que el comisario y yo haremos todo lo posible por salvar la vida de sus amigos, le dijo Jurgen para intentar consolarla. Si hubiera sabido lo mucho que nos habían molestado, estoy seguro de que él mismo se los habría dado de comer a los duendes, un acto que todos habríamos agradecido a su debido tiempo. Sigamos adelante. Cuanto más esperemos, más probable será que los goblins se den cuenta de que estamos aquí, intervino Goblin Slayer, interrumpiendo el tierno momento que Jurgen compartía con la sacerdotisa.
Yo, por mi parte, estaba totalmente de acuerdo con Goblin Slayer, aunque logré convencerlo de esperar lo suficiente a que la sacerdotisa enviara el alma de uno de los fieles del emperador, por involuntario que hubiera sido el servicio de Warrior, a la faceta local del emperador que ella veneraba. Al parecer, había docenas, si no cientos, de facetas diferentes de él en Terra que la gente de este planeta veneraba, según uno de los libros que le pedía a la recepcionista. Me perturbó descubrir que la población de este planeta desconocía el nombre del emperador, pero considerando que tenían el suficiente sentido común como para tratar a las fuerzas del caos con el mismo desdén que cualquier buen ciudadano imperial, estaba dispuesto a pasar por alto cualquier punto débil evidente que contradijera mi explicación indirecta de por qué este planeta no estaba lleno de herejes y necesitaba una purga inmediata, aparte de mi presencia entre ellos. Independientemente de mis sentimientos personales sobre el asunto, me aseguré de que todos esperáramos a que la sacerdotisa terminara su oración. Jurgen murmuró una bendición común en voz baja junto a ella que imité obedientemente, antes de seguir adelante hacia la cámara final en la caverna. No me molesté en volver a encender mi iluminador, ya que no solo hubiera sido una tontería exponerme a un grupo de mutantes caníbales que podían ver en la oscuridad, sino que no mucho después de que dejáramos atrás los restos de Warrior, la tenue luz de una hoguera frente a nosotros nos proporcionó toda la luz que necesitábamos para continuar. Al acercarnos a la luz, se hizo evidente que nos esperaba una dura batalla, pero por suerte para nosotros, Goblin Slayer ya parecía tener un plan. Me alegró mucho dejar que el experto residente en Goblins tomara la iniciativa, acomodándome cómodamente en el papel de asesor informado, como solía hacer, mientras discutíamos los últimos detalles para purgar este nido de Goblins de una vez por todas. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video, espero que lo hayan disfrutado y sin nada más que decir, cuídense mucho y hasta pronto, paz.